que termina muy bien la temporada 2023, vuelve a ser titular, me parece que le da la confianza al Mirón del minuto 1, y el medio campo, que acá con la llegada de Arturo Vidal me parece que todos, Juaco, van a querer estar a la altura, no van a querer tener ningún tipo de error, porque si llega Arturo Vidal está claro que es para ser titular y ser inamovible. Y acá hay 3 jugadores y hay uno que va a tener que salir, me parece. No creo que sea Esteban Pavés, el capitán del equipo. Dudo mucho, la verdad dudo mucho que Colo-Colo vaya a opacar el rendimiento de Vicente Pizarro, un jugador que va en proyección en picada hacia arriba. Me parece que hoy día el que, y sobre todo considerando el 2023 y el rendimiento del último tiempo, el que corre peligro hoy día para salir de la oncena me parece que es Leo Gil. No sé si estás con ese amigo, Juaco, pero bueno, y bueno, tú lo comentabas también, Rosario, con algunas caras nuevas, algunas renovaciones que la vamos a estar nombrando en los próximos minutos. Bueno, sí, por el lado del mediocampo de Colo-Colo es cierto que el que más tiene las papeletas para perder su puesto sin duda que es el Colorado. Comparado con los demás del medio, César Fuentes, Esteban Pavés, el Bicho Pizarro, que por supuesto la disputa por la titularidad va a estar bastante bonita entre estos 3 jugadores porque son 3 jugadores para 2 puestos. Así que por lo menos lo que es la titularidad va a estar bastante interesante los que nos puedan ofrecer el mediocampo de Colo-Colo, que competitividad va a tener. La delantera ya vamos a ver, porque bien decías, no está ni Damián Pizarro, recordamos que tampoco ya se fueron varios en este caso cortados del conjunto de Colo-Colo. Recordamos rápidamente las bajas que ya están confirmadas por el conjunto popular, entre ellos, además del DT, por supuesto, Gustavo Quinteros. Se confirmaron las 3 bajas de Fabián Castillo, que está recaló en Deportivo Cali, Matías de los Santos, que está como libre, en este caso de un defensa, y Agustín Bouzat, que regresó a Vélez, que volvió de la sesión que tenía en el conjunto del Popular. Y ya después es cierto que está el tema de las altas, que decíamos que solamente tiene la de Almirón, pero tiene a 4 jugadores que regresan de sesión, porque son lo único que han llegado prácticamente a Colo-Colo, que son Brian Soto, procedente de Everton, Omar Carabalí de Calera, Cristian Zavala de Curicó Unido e Ignacio Jara de Cobreloa. Ninguno de los 4 la verdad es que te ilusiona completamente, ¿o no, Bicho? Del todo, mira, de los que se fueron, la verdad creo que tenía las puertas abiertas hace ratito. Matías de los Santos en un momento, recuerdo un partido, ilusionó un poco a los hinchas, algo, las lesiones me parece que le jugaron una mala pasada para afuera, no sirve un jugador que pase afuera que dentro del campo de juego. Lo de Castillo, bueno, no lo quiero crucificar, él mismo cuando llegó dijo no estoy en un buen momento, al menos fue honesto en ese sentido el colombiano, pero bueno, mala temporada para afuera. Y Bouzat me parece que también era cuestión de tiempo para que saliera de Colo-Colo. En un momento encontró un espacio en el equipo, pero me parece que en definitiva no logra hacer un gran aporte al equipo que en ese momento era dirigido por Gustavo Quinteros. Y tú lo nombrabas también, Juaco, jugadores que vuelven, caras nuevas entre comillas. Me parece que quizás el jugador más interesante por lo que hizo en algún momento en el fútbol chileno, me parece que es Zavala, que se va a jugar sus cartas sin duda alguna para quedarse en la temporada de Colo-Colo. Se rumoreaba que podía irse a Everton en un momento, que O'Higgins también quería contar con el jugador. Por ahora es jugador de Colo-Colo, esa es la verdad, eso es la información que tenemos, y que está dentro del equipo de la pretemporada. Hoy ya no va a ser titular, va a estar en el banco suplente, vamos a ver si va a tener un par de minutos en el segundo tiempo. Tú nombraste también a Nacho Jara, que viene de ser campeón con Cobreloa, un jugador interesante, pero me parece que con poco espacio ya en este Colo-Colo. Brian Soto, algo muy similar en el mediocampo, no les fue muy bien en Everton de Viña del Mar. Y yo te agrego a otro también, Juaco, a Felipe Yáñez, que viene de Coquimbo Unido, que me parece que también es un jugador que seguramente va a buscar otras alternativas en el fútbol chileno. Me parece que en Colo-Colo le va a costar encontrar su espacio al chico Yáñez. Eso por parte de Colo-Colo, Juaco. Exacto, por el lado del Popular ahí se conocen ya por ahora las que son las altas y las bajas. Obviamente que la de Arturo Vidal todavía no la decimos porque no se ha confirmado del todo. Siempre se espera hasta el último instante para poderlo mencionar ya como fichaje del conjunto del Popular. Y por supuesto a ver si después aparecen otras alternativas para el conjunto del Popular. Bien decía también, para ponerlos un poco en contexto, antes de ello aprovecho de saludar a la gente que nos sigue escribiendo en el chat, bastante activos están en esta noche de día martes. Saludos para Nicolás Varela, para Seba Cacique, para Edith Albo, para Lucas Mamani, para Sebastián González, que ya es admin, que tanto lo pedía, que tanto que fuera admin y toda la cuestión. Ahora sí, ya por fin es admin del canal. El saludo para Jonathan Correa, que nos saluda desde San Bernardo, para Marco Gallardo, que nos saluda desde Curicó, ahí bueno, de Marco Gallardo, un gran abrazo. Y a toda la gente que nos acompaña, 911 personas conectadas, 322 me gustas, vamos por los 350, los veo capaces de llegar a estas cifras el día de hoy. Les comento, por el lado de Rosario Central tienen 4 altas, que de hecho en realidad de las 4 son 2 que vuelven en este caso, que se confirman su fichaje, y igual tienen unas cuantas bajas, ¿ah? Por el lado de Rosario Central
Tiene las altas de Facundo Mayo, defensor procedente de Defensor Sporting, que estaba el año pasado en Rosario Central, pero termina confirmándose su fichaje, es decir, hacen la compra del pase. Franco Ibarra, que es un volante de 22 años, argentino procedente de Atlanta United, que llega a préstamo. Agustín Bravo, defensor procedente de Atlético Rafaela. Y Mauricio Martínez, que vuelve a Rosario Central después de un periodo que estuvo en el año 2018. Vuelve con 30 años como agente libre procedente de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y por el lado de las bajas, tienen una baja muy sensible el conjunto del canalla, porque se les fue su máximo protagonista la temporada pasada, que es el colombiano Hamilton Campas, que fue uno de sus grandes baluartes en el año del 2023 con Russo, y que termina volviendo a Gremio tras unas complicaciones, que si estaba listo, que si pagaron el 50%, que no estaban capaces, que no había renovación, de que no se ponían de acuerdo con el contrato. Muchas cosas pasaron ahí y finalmente Campas se fue. Agustín Toledo, que llega a Huracán. Walter Montoya, que también lo echan de Rosario Central rumbo a Central Córdoba. Marcela Costa, que llega a Sol de América a préstamo. Facundo Agüero, que queda como libre. Ojo ahí, un defensa central argentino de 28 años. A ver si algún central de repente puede llegar. En una de esas puede llegar a Chile. No les sorprenda si suena de casualidad de la vida. Facundo Almada, que llega como fichaje a Mazatlán, a México. Ignacio Russo, que llega a préstamo procedente de Instituto de Córdoba. Y Jonathan Candia, que si les suena, estaba el año pasado en Audax, volvió del préstamo a Rosario Central y Rosario Central lo vende como agente libre a Barracas Central en la Liga Argentina. Mira lo que es las cosas de la vida. El año pasado en Audax y ahora al conjunto del Guapo, como se le apoda, al conjunto de Barracas Central. Así que ojo a lo hecho por Rosario Central, que tiene varias bajas, pero bien decías que va a presentar unas caras nuevas en esta temporada, y para el 11 titular ya tiene por lo menos a uno que sí o sí va a estar en ese 11 estelar de esta noche. Sí, completamente, Juaco. Muy sensible esa la baja de Hamilton Campas. Anotó 6 goles, 3 asistencias en los 17 partidos que jugó la temporada pasada. El colombiano, sin duda, como tú mencionabas, la gran figura de Rosario. Es el gran golpe que tiene el equipo de Miguel Ángel Russo, pero bueno, ya es cosa del pasado, tiene que dar vuelta a la página el equipo canalla. Tiene la formación completamente confirmada, Juaco. Colo-Colo también, estamos a poco menos de 5 minutos, 6 minutos mejor dicho, para el inicio del partido, con 349 likes. ¿Te parece que a los 360? Mira, así de generoso estamos, porque ya estamos en 350, en 10 likes más, 10 me gusta. ¿Te parece? Soltamos la formación nuevamente Colo-Colo y vamos instantáneamente con la del equipo de Rosario. Me parece perfecto. Para toda la gente que ya se ha comportado durante esta previa, lo dejamos con eso entonces. 360 me gustas. Solamente estamos a 10 ahora porque estamos en 350. 10 likes más que ustedes dejen y vamos con la formación titular de Colo-Colo para aquellos que están llegando recién a la transmisión y que seguramente se están recién conectando, que aprovechamos de mencionarles obviamente para aquellos que van recién uniéndose, de que solamente vamos a estar en formato radio, es decir, solamente con formato audio, porque no podemos pasar imágenes del partido por temas de derechos de autor. Si pasamos alguna imagen o algún frame o algo, nosotros nos vamos al desastre. O sea, ni siquiera, literalmente desaparecemos de la faz de la tierra. Así que para evitar eso y mantenernos dentro de la legalidad, solamente transmitimos en formato audio. Pero obviamente los dejamos invitados porque los leemos a todos y mandamos saludos. Y nos conectamos con ustedes, como por ejemplo Sebastián González, Lucas Mamani, Tomás Drama, que dice vamos Colo-Colo, Jonathan Correa, que deja el saludo también a Tatiana Solís, que dice vamos Colo-Colo, Claudio Cantillano, que nos dice muchos colocolinos en España, y no me sorprende la verdad que algunos de los chilenos que están por allá sean precisamente hinchas del Popular. 371 me gustas y nosotros diciendo 360, bichos, o sea, se comportaron bastante bien la gente hoy día. Espectacular, por eso mismo, Juaco, hay que cumplir. Nosotros pedimos algo y ellos cumplieron de inmediato, así que vamos con lo nuestro. Vamos con lo nuestro entonces, lo dejamos ahora al querido Vicente Gallardo, que nos vaya comentando entonces cuál es el 11 titular que presenta el día de hoy el señor Jorge Almirón en su primer partido con el conjunto de Colo-Colo. Va a ir de la siguiente manera. Adelante, señor Bicho Gallardo, el 11 titular del Club Colo-Colo. El equipo que estrena Jorge Almirón sin caras nuevas. En la portería Brian Cortés con la número 1, línea de 4 en el fondo. Por la derecha el Torto Paso, que recupera su número habitual. La dupla central en los uruguayos que hoy día están de local. Maxi Falcón junto a Alan Saldivia. Por la izquierda Eric Bimber con la 21. En el medio está el capitán Esteban Pavé con la número 8, acompañado de su compañero de saga César Fuentes con la 6 de enlace. Volante creativo estará el Colorado Leo Gil con la 5. Para dejar 3 hombres en punta. Por la izquierda con la 10 Pablo Parra, por la derecha irá Marco Volado, y el hombre que estará encargado del centro delantero, al menos vamos a estar ahí visualizando los primeros minutos,
Carlos Palacio, los 11 elegidos por Jorge Almirón. Ahí está entonces el 11 titular del conjunto de Colo-Colo, los dirigidos por Jorge Almirón, que se estrena el día de hoy como técnico del conjunto El Popular. Y ahora vamos con la formación del conjunto visitante para el conjunto de Rosario Central. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que van a ir de la siguiente manera cuando en este instante salen a la cancha los jugadores de Colo-Colo y los de Rosario Central. Vamos con la visita, el conjunto canalla. Los elegidos por Miguel Ángel Russo para este segundo partido de Rosario Central por la serie de verano. El arco irá Jorge Brown con la número 1, línea de 4 en el fondo. Por la derecha, Elías Ocampo, la dupla central con Facundo Mayo. Carlos Quintana, y por la izquierda como lateral estará Agustín Sandés. El mediocampo Tomás O'Connor junto a Matías Martínez. Y en punta ya en zona ofensiva Ignacio Malcorra. De volante Graciano estará Lovera, por la derecha Ortiz. Y arriba estará Dupuy. En calidad de goleador, los 11 elegidos por Miguel Ángel Russo. Esa 4-2-3-1 del conjunto Rosario Central, que presenta cositas interesantes. Justamente mencionabas el nombre de Mauricio Martínez, que es uno de los fichajes que se estrena el día de hoy también, que se reestrena, mejor dicho, en el conjunto Rosario Central, cuando en estos instantes se da el saludo protocolar entre los jugadores tanto de Colo-Colo como de Rosario Central, junto con la terna referil, que ya vamos a comentar quiénes son los que van a impartir justicia el día de hoy acá en el Centenario. Ahora sí vamos con ellos. Matías de Armas será el árbitro principal, los asistentes Agustín Berizzo y Ernesto Hartwig, y de cuarto árbitro estará Kevin Fontes. Son los 4 árbitros que impartirán justicia el día de hoy acá en el Estadio Centenario. Cuando ya estamos en las 990, como si fuera esto una oferta. 990 usuarios que tenemos conectados, 384 me gustas a 16 de los 400. Les reitero, les cuento algo muy rápido, porque sé que el público se renueva. Algunos están llegando recién a punto de iniciar el compromiso. Les voy contando 2 detalles importantes que tenemos para ustedes. Y es que a raíz del título de Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Brisbane, nosotros le tenemos un regalito para ustedes. Pero para eso tienen que cumplir con un requisito, tienen que desbloquearlo con una cosita, que es lo siguiente. Si se llega a los 60.000 suscriptores de aquí hasta el 31 de enero, o sea, tenemos 15 días para llegar a los 60.000 suscriptores, se activa un sorteo muy importante para nosotros, pero que tiene cositas interesantes, ¿eh? Ya avisaba por ahí nuestro jefe, el bueno de Diego Sandón, que pueden venir ahí algunos que otros regalitos interesantes para la gente, ¿eh? Así que aproveche de participar, pero para ello tiene que suscribirse al canal. Hay que llegar a esos 60.000 suscriptores antes de que llegue el 31 de enero. Y lo otro, lo muy importante también, es que precisamente, bueno, nosotros tenemos una oferta para ustedes. Si es que de casualidad de la vida usted tiene alguna marca, algún emprendimiento al cual le quiera dar un poco de voz, algo de difusión, acá en BM Deportes es el sitio ideal. Porque imagínense, por ejemplo, que los goles de BM Deportes se canten con su marca. Mira qué bonito suena, ¿no? Suena muy bonito. Y por supuesto que tenemos esa oferta para ustedes. Si usted tiene alguna marca, algún emprendimiento y que quiera que esté presente en BM Deportes, ya sea en los goles, en los saques de banda, los saques de esquina, por favor, vaya a contactarnos en nuestro Instagram, @v.mdeportes, que ahí los recibimos, por supuesto, con todo el cariño del mundo, para ya ver cómo instalarse en nuestras transmisiones. Los dejamos más que invitados. Listo, ya a punto de comenzar el compromiso. Pregunto rápido, dicho Gallardo, ¿qué se espera usted de este compromiso entre Colo-Colo y Rosario Central? Partido interesante, primer apretón para Colo-Colo, que la verdad, si nos vamos a lo futbolístico, no espero mucho, esa es la realidad. No creo ver muchas diferencias a comparación del Colo-Colo 2023. Quizás algunos detalles en el ritmo del partido, más de algún cambio, me parece que poco y nada vamos a ver. Por parte del equipo argentino, me parece que quizás podemos ver más. Un equipo que ya viene de rodaje, viene con ya varias semanas de pretemporada. Viene también de ya jugar el campeonato acá en Uruguay. Viene de ganar por penales al Liverpool de Montevideo, rival que va también a jugar contra Colo-Colo. Pero 2 equipos que van con prácticamente lo mejor que tienen. Colo-Colo va con un equipo muy titular y lo propio va a ser el equipo de Miguel Ángel Russo. No se van a guardar absolutamente nada, ninguno de los dos. Van con sus 11 estelares cuando ya tenemos silbato del árbitro, el balón que ya se mueve. Arranca
comienza el compromiso entre Colo-Colo y Rosario Central. Partido que ya vives aquí a través del canal de YouTube de PM Deportes, el lugar donde vienes a vivir más deporte, y ya los primeros toques, los primeros empistes que ya hace el conjunto de Almirón, el conjunto popular, precisamente entre Falcón y Saldivia. El juego por el centro que viene siendo de Pavés, atrás para Brian Cortés. El juego todo desde el fondo ahora precisamente para el cuadro del Popular, recién en los primeros instantes de compromiso con Maxi Falcón, y ya tenemos ya la primera del partido, bicho. Y no es una jugada, no es una ocasión de peligro. Se acaba de cifrar la pelota y solamente llevamos 30 segundos. Ay, mamita, lo que es el fútbol sudamericano, bicho, no lo puedo creer. Lo pilla Maxi Falcón, le dice al tiro al árbitro: ¿Qué pasa? ¿Qué me pasaron? Ahí el asistente número 1, Agustín Berizzo. Ahí se le da el baloncito nuevo, Paco. Bueno, vamos de vuelta, parece. No cambia de pelota, así que ya seguimos con las acciones. Falcón y se lleva por delante. Me parece que era a Lucas Martínez Dupuy, precisamente el argentino-mexicano. Y finalmente lo que marca el juez es que será todo a favor de Rosario Central recién en el primer minuto. Y ya tenemos la que no nos puede faltar también, el primer embiste de Falcón en contra del delantero de Rosario Central para hacer sentir de que la noche estará difícil en el Centenario. Y se le alarga el balón en el control a Falcón y le entra fuerte, le entra fuerte a Dupuy. Un poco resentido el delantero, ya se pone en pie rápidamente y ya reanuda Rosario Central el fútbol. Y ya va jugando precisamente desde el fondo, era de parte de Kevin Ortiz, jugando atrás para que la tenga Factura. Este es Jorge Brown, jugando por la banda derecha con ondas centrales para Facundo Mayo, que ya manda balón arriba, buscando por la banda derecha para Ortiz, ganando de cabeza, viene siendo parte de Falcón. Le queda balón a Martínez por la banda derecha, intentaba jugarla, iba a ser para Elías Ocampo, pero el balón se escapó y será de banda, va a ser lateral por el sector izquierdo a favor del conjunto del Popular, a favor de Colo-Colo por el sector izquierdo, que vendrá en las manos de un Eric Bimber, que mencionaban por ahí de que, claro, estaba cedido por Calera, que ya se le había acabado la sesión a final de la temporada, pero que se renovó el contrato, me parece, dicho, que es con otra sesión por una temporada, si no me equivoco. No sé si me puedes corregir si estoy mal. Una temporada más renueva Eric Bimber, que me parece se la termina ganando. Terminó siendo importante la última etapa del año en Colo-Colo, con un par de goles también que ayudaron a Colo-Colo a estar peleando las últimas fechas ahí junto a Huachipato y Cobresal. Sí que me parece que, y además es un lugar donde después de la salida de Suazo, Colo-Colo le costó mucho. Atención en esta, Juaco. Y atención que va intentando avanzar Lovera, perdía la posición, le queda otra vez el balón para Óscar Opaso. El juego por el centro que viene siendo de Pavés, apoyándose por el sector izquierdo, viene siendo con Víctor, al centro con el Colorado. La va teniendo Gil, apoyándose por la banda izquierda, viene siendo allí con Parra, al centro para el Colorado. La va teniendo Gil, buscando algún espacio, algún resquicio, termina cambiando de frente a la banda derecha, corriendo libre en esa zona de Saltorta. La va recibiendo Opaso, el juego por derecha que viene siendo bien con Volados, otra para el Torta. Opaso que la pasa en velocidad para que arranque Marco Volados, se manda por derecha al centro, va colocando bien el paso en defensa. El mariscal Carlos Quintana, que manda el balón afuera, será saque de esquina. Se vendrá córner por derecha a favor de Colo-Colo. Número Micho Gallardo. Nos vamos al primer córner del partido. Bien acá Opaso, bien con Volados, se juntan bien los jugadores que están por el costado derecho. Tuki pasa, buena pared entre ambos y se viene el primer córner del partido. Juego favorable para el equipo chileno y se prepara el argentino Leonardo Gil en 3 minutos del partido. El ex Rosario Central, precisamente, que procedió de allá para venirse a Colo-Colo. Ya va a venir la ejecución del Colorado. Está preparada la fuerza aérea del conjunto de Colo-Colo dentro del área. Entre otros, ya veo a Falcón, veo a Saldivia, veo a Pavés. Varios allí ubicados dentro del área. Y como dice siempre la frase, cada oveja con su pareja. Allá va el centro del Colorado, gira, segundo palo. El cabezazo atrás y casi se convertía en un gol en contra de Partera. En la defensa aparecía Kevin Ortiz y casi la manda en su propia puerta. Pero menos mal estuvo atento Fatura Brown para que hace con la esférica. El primer sustito del compromiso se lo manda el conjunto canalla. Casi se equivocan entre Ortiz y Fatura Brown. Sí, bueno, el centro de Leo Gil al segundo palo. Hay una salida ahí un poco dudosa de Jorge Brown. No sale a achicar, se arrepienta a mitad de camino. Eso me parece que termina confundiendo un poco a Kevin Ortiz y que incluso se da medio ¡remate arriba! Y ya probaba Carlos Palacio de distancia. Probaba nomás, no se la pensó 2 veces y dijo, ¿y por qué no probar? Se va por arriba de la portería. Será saque del fondo para Rosario Central. Palacios, que está con una personalidad que me gustaría tener yo en la vida a la hora de encarar en las discos. Saque del fondo para Rosario Central, lo tuvo el Carlitos Palacios. Buen remate de Palacio, muchísima distancia, casi aproximadamente unos 35 metros. Sorprende el remate de la joya porque estaba a larga distancia, como te mencionaba. Pasa por sobre el travesaño de Brown. Bien nuevamente Gil, un pase claro, sencillo para ganar espacio ahí en esa zona Colo-Colo. En 4 minutos al menos 2 interesantes llegadas del equipo de Almirón, Juaco.
Mientras tanto, aprovechamos ahora el instante cuando va saliendo del fondo Rosario Central y estamos en 5 minutos del primer tiempo para saludar a la gente que nos sigue escribiendo en el chat, como por ejemplo Dylan Caffi, Cristóbal Sin Nombre, Eugenia Úbeda Castañeda y a toda la gente. Bueno, para ellos tres que mencioné al principio, que nos hacen la misma pregunta y la misma afirmación, menos mal que no con insultos, agradezco eso, que nosotros les recalcamos, porque sabemos que el público se renueva y quizás llegaron un poquito tarde. La transmisión como tal es en formato radio, solamente con audio, porque no podemos pasar imágenes del partido, por temas de derechos de autor. Si nosotros pasamos una imagen, aunque sea del partido en sí, nos bajan la transmisión y nos bajan incluso hasta el canal, así que para mantenernos dentro de la legalidad nosotros lo hacemos en este formato, pero por supuesto que la invitación está que se quede con nosotros porque como ve, nosotros los leemos y los saludamos. Como bien decía, saludo para Eugenia Úbeda, para Cristóbal, para Dylan Caffi, para Sin Nombre, para Víctor Pinuer, para Diego Sandón, nuestro querido Pelado que también está en la transmisión, y así más de 1142 personas conectadas, 425 me gustas, acercándonos a los 500, lo veo capaz de llegar a esas cifras, bicho. Por supuesto, esa es la invitación, que se conecten con nosotros, que vayan dejando sus pulgares hacia arriba, vayan votando en la encuesta, que comenten el partido con nosotros. En el show del entretiempo vamos a estar ahí comentando junto a ustedes todo el análisis de los primeros 45 minutos. Juego que en casi 6 minutos 30, por ahora parece que Colo-Colo tiene más ganas que Rosario. Así es, parece que tiene un poquito más de ganas, un poquito más de ímpetu cuando ya va jugando desde el fondo el conjunto del canalla. Precisamente es de Elías Ocampo jugando atrás de la defensa para Facundo Mayo. A presionarlo iba Palacios, la va teniendo Mayo. El balón arriba por la banda derecha buscando para allá para Malcorra que recibe ante la presión de Falcón. Termina jugando atrás para Elías Ocampo. A presionarlo iba a intentar Pablo Parra, pero arranca muy bien Elías y se manda Ocampo por la banda derecha. Allá va el lateral derecho, siempre Ocampo. El apoyo que viene siendo con Malcorra. Intentando pasar por derecha, termina apoyándose en definitiva con Maxi Lobeira, en definitiva con Tomás O'Connor. El juego con Malcorra que lo pillaba un poco mal parado, termina sacando del fondo, viene el conjunto del Popular, salida de Gil con Palacios, al centro y encontrando a César, avanza Fuentes por el sector central, apertura por la banda derecha para que arranque en esa zona, viene siendo para el Torta, Opaso que recibe y se la juega para Marco, la va teniendo volados, atrás para Opaso, la va teniendo precisamente el Torta, el juego atrás a la defensa con César Fuentes y al centro con Esteban Pavés, ubicado bien en el sector del centro, apoyándose por izquierda, viene siendo con Eric, la va teniendo Bimber, en la presión que intenta hacer de O'Connor, termina jugando al centro con, finalmente es el Colorado Gil y este con Falcón y la posesión por ahora que viene siendo de Colo-Colo por el sector central, precisamente entre Falcón y ahora nuevamente el Colorado. Gil a la banda izquierda, encontrando es a Pablo, la va teniendo Parra, el ex hombre de Curicó y de Cobreloa y también de la Universidad de Chile, entre otros clubes. El juego viene siendo de Falcón con Saldivia, toda desde el fondo precisamente del cuadro popular de los dirigidos por Almirón. Saldivia mandando balón arriba por el centro, buscaba para Palacios, no lo encuentra él y ya recupera Mayo. Cuidado de la presión del Colorado, Gil intenta salir Mayo, de emergencia consigue salir y al piso va Bimber, al piso va para cortar y manda el balón afuera, será de banda, va a ser lateral a favor de Rosario Central. Me parece que sí que es cierto que parece que estamos todavía en esta especie de tiempo de estudio, pero parece que se hace realidad lo que dices tú, bicho, que el que tiene más ganas o un poquito más de ánimos en este inicio de compromiso es el equipo Almirón. Sí, completamente, porque no se desespera, busca por izquierda, ve que no hay espacio, reversa completamente, busca por la derecha. Me ha gustado por estos 8 minutos de Gil. Queda mucho partido todavía, pero me gusta porque es el primero en presionar, ha tenido 2 pases claves ya para las 2 intenciones que ha tenido Colo-Colo en estos pocos minutos del partido de cara a la portería de Rosario. Partido que por ahora lo tiene controlado Colo-Colo en 8 minutos, pero queda mucho todavía encuentro, Juaco. Todavía queda demasiado, esto es como una especie de maratón. Salida del fondo que viene siendo de Maxi Falcón, atrás para Brian, la va teniendo Cortés en la zona de la portería, bueno, fuera del área mejor dicho. El juego viene siendo con Alan Saldivia, a presionarle va Malcorra, también apoyándose atrás con Cortés, otra vez va saliendo por la banda derecha con Alan Saldivia, toda desde el fondo precisamente del cuadro popular. Saldivia y Cortés jugando entre ellos, por ahora tratando de salir de la presión que ejerce también Rosario Central en la delantera, y ahí los que están 2 arriba tratando de hacer presión son Malcorra y Martínez Tupuy. Salida de Maxi Falcón por el sector izquierdo, el apoyo que viene con Eric Bingber, a presionarlo también va Tomás O'Connor, atrás de no para Falcón, intenta salir con tranquilidad porque tiene tiempo, porque tiene el ritmo del partido, lo tiene todo a su favor, el tiempo es del Popular. Volados, Opaso intenta pasarla atrás pero equivoca con él, intenta llegar con los justos Saldivia, el balón se fue, lo que marca el árbitro del compromiso, así que será de banda, va a ser lateral a favor de Rosario Central por el sector izquierdo cuando estamos en los 9:30 de esta primera etapa. Por ahora se mantiene el empate a 0, se mantiene la paridad total acá en el Centenario, que hay que decirlo bicho, se nota de sobra que es un partido amistoso de esto de pretemporada porque veo todo y pensaba que la gente estaba toda vestida de celeste o algo así, pero en realidad esos son los colores de las butacas, no hay nadie. Es raro ver al Centenario así, vacío. Hace poquito lo vimos con Uruguay, con Chile, no tenemos buenos recuerdos, pero un estadio tan
un estadio histórico de nuestro fútbol sudamericano y obviamente a nivel mundial. Pero bueno, hay que decirlo, Joaco, no llegó mucha gente, no creo que superemos los 1.500, 2.000 espectadores. Pero bueno, nosotros se lo traemos a ustedes, los que están del otro lado de la pantalla por BM Deportes. Por ahora, Colo-Colo 0, Rosario Central 0. Justamente, bueno, si decías que estaban rondando por las 1.500, 2.000 espectadores, en este caso en el Centenario, ¿te imaginas en una de esas? Lo veo difícil, pero no imposible. ¿Te imaginas que en una de esas llegamos a más conectados aquí que espectadores en el estadio? Sería espectacular, porque ya estamos superando los 1.000 espectadores en BM Deportes. Estamos ahí muy cerca, así que la invitación a la gente es a que deje su me gusta, que deje su like, que eso hace que el algoritmo de YouTube, nuestro querido señor YouTube, hace que llegue a más gente. Y por supuesto que ustedes mismos compartan la transmisión con sus familiares, amigos, conocidos que ustedes tengan de hincha del Popular o que quieran saber cómo van los clubes chilenos en las pretemporadas, en los amistosos. Que aquí en BM Deportes los traemos todos, hombre. Si ya estuvimos con la Noche Celeste, con ese partido Sporting Cristal con Católica, no me lo recuerdo, por Dios. Y también estamos con los amistosos que se vienen el día domingo, la Noche de la Crema, entre otros. Atentos a Fuentes, el remate que se termina yendo completamente desviado, a cualquier parte se fue el intento de César Fuentes. Será saque del fondo para el conjunto de Rosario Central. Quería probar de distancia Fuentes como lo hizo Palacios, pero Fuentes no es Palacios. Ese tiro se fue a la Conferencia Uruguaya de Fútbol. Interesante lo de Colo-Colo en 11 minutos. Me gusta el avance de Vimer por la izquierda. Otra vez muy claro Leonardo Gil. Otro pase compacto, otro pase con espacio. Intentó algo muy similar César Fuentes a lo que buscó Carlos Palacio. Tenía tiempo, tenía espacio. ¿Por qué no? Se pregunta el carrilero. Por arriba del travesaño de Brown. En 11, casi 12, 10, Juaco. La tónica por ahora del inicio del partido. Colo-Colo manejando, Colo-Colo controlando el ritmo y la pausa, el tiempo del partido. Por ahora Rosario, poquito ataque en estos 12 minutos del partido. Poquito y nada, y ahora a ver si pueden armar ahora, porque bien recupera precisamente de Lovera, el pase que era para Malcorra, no alcanzaron a conectar entre ellos, finalmente el balón se escapó, y será saque del fondo para el conjunto de Colo-Colo en 12 minutos de la primera etapa. De las pocas que pueden hacer, no se conectaron tampoco, así que viste la cosa, está medio difícil el asunto para el canalla. Será saque del fondo para el conjunto de Colo-Colo. Aprovechamos el instante para saludar a la gente que nos sigue escribiendo en el chat, como Eduardo Dylan, que hicimos Colo-Colo, el saludo para José Valenzuela, también apoyando a Colo-Colo, saludos para Jonathan Correa, para Cristian Adolfo Pincheira, para Camilo Ramírez, que pregunta si el Colo está jugando en algún canal deportivo chileno. Bueno, si está jugando en algún canal deportivo chileno, pues obviamente también Sport para transmitir el campeonato, pero si se refería a este partido, solamente está en la plataforma de streaming que usted ya conoce. No vamos a hacer menciones porque ¿para qué? Pero sí. El caso es que lo están transmitiendo solamente por ahí, pero obviamente está la opción de aquí de BM para poder seguirlo en un formato distinto, en un formato diferente, en formato radio y con, en este caso, conexión con todos ustedes, porque los leemos como bien se habrá dado cuenta. El saludo para Juan Aravena, para Héctor Rivera, aquí estábamos Rosario, para Víctor Pinuel que se reía, intuyo que algún comentario que hicieron antes. Saludos para el Pou que nos pide un saludo. Saludos para el Pou, un mítico juego del año 2012 que lo jugué en alguna oportunidad, no lo voy a negar. El saludo para Neval FC, para Sin Nombre y para toda la gente que nos acompaña. Tenemos 1.236 personas conectadas, 468 me gustas, cada vez más cerca de los 500. Los veo capaces de llegar a esa cifra. Vamos por los 500 me gustas. Vamos ahí con el pulgarcito para arriba, que los veo capaces de llegar a esas cifras, como bien digo yo. Cuando ya va recuperando Rosario Central la posesión y la va teniendo Ignacio, avanza Malcorra por izquierda. El pase por arriba que era para Martínez Dupuy. Cortaba bien el paso en defensa. Era de parte de Bimber. Se apoya con Saldivia. Se la cede para el Torta. Salido paso por la banda derecha. Presionado por 1, 2, 3. Y sale de una manera espectacular. Lo hace muy bien el Torta. Volado que intenta avanzar por derecha, pero por un mal regate recupera la posición Rosario Central otra vez el canalla. La va teniendo por el medio Martínez. Atrás a la defensa ya va. Jugando finalmente es para el Mariscal. Carlos Quintana. Al centro con Mauricio Martínez. Batiendo precisamente el 7. Este es Martínez. El juego al centro que viene siendo con en la zona de medio campo de Kevin Ortiz. De nuevo la defensa con Mayo y una más para el Mariscal. Quintana y Fatura Brown. Una más para Martínez y ahora la posesión que viene siendo de parte del conjunto de Rosario Central en la zona de la saga. Batiendo precisamente es Mayo con Mariscal. Quintana que avanza por el sector izquierdo. El balón arriba, muy largo, buscando para Martínez Dupuy. No lo encuentran a él y ya sale del fondo. Colocó otra vez en 14 la primera etapa, que sigue el 0-0 acá en el Centenario. Sí, le cuesta ingresar a Rosario Central de manera clara. Se cierra bien, colocó los espacios. Bien Pavés con Fuentes que no dejan que la mitad de cancha sea un lugar liberado para los jugadores de Central. Buscan por las orillas y por ahora Bimbi y Opaso también han estado firmes. No ha sido un partido fácil para el equipo de Russo. Se ha encontrado con un Colo-Colo con mucha intensidad en los primeros casi 15 minutos del partido. Hemos dejado de tener algunas situaciones de cara a la portería, pero está bueno el partido, la verdad. Colo-Colo está proponiendo un buen fútbol intenso. Tiene dos jugadores que están teniendo Bimber con Opaso.
bueno, un juego defensivo. Central que bueno, se demora mucho, pero está todo a su calma por ahora para el equipo argentino. Y ahora cuidado que viene Colo-Colo por la banda izquierda, la va teniendo Eric Bimber intentando pasar para algún sector, pero tiene encima la marcación aquí de Elías Ocampo, termina retrocediendo varios metros y termina jugando al centro con Fuentes, el apoyo con Palacios en la zona de medio del campo, se apoya con Fuentes una vez más, atrás a la defensa, ya encuentra al Torta, la va teniendo Opaso por la banda derecha, allí es el Torta, siempre Opaso, atrás para Saldivia, y la posición que es de Colo-Colo en 15 minutos de que tenemos de esta primera etapa, ahí es por la derecha, bien cortaba el paso, la defensa era de parte de Agustín Sandes, el canterano de Boca, busca arriba para Malcorra, lo bajan, falta, infracción en contra de Malcorra, se vendrá tiro libre para el conjunto de Rosario Central, como ya tenemos 15 minutos de la primera etapa y se mantiene el empate a 0, varios que empiezan a pedir saludos por acá, aprovechamos el instante, saludos para Manuel Abarca, aquí estamos Colo-Colo, corazón va a ganar, saludos desde Chile, ¿desde qué parte de Chile? Le pregunto Manuel, ahí para que nos pueda comentar desde qué sector específicamente del país a nivel nacional nos está escuchando, el saludo para Carlitos, que dice un saludo porfa, pues mandamos un saludo, el saludo para Aaron Ulloa, para Felipe Morales, para Colo-Colino, que estamos Colo-Colo, el saludo para Checho Forever que pregunta, ¿están jugando en Uruguay? Efectivamente, en el Estadio Centenario. ¿Con qué formación va Colo-Colo? Pregunta Boque. Ya vamos a ir con eso, ya le vamos a responder a la pregunta. Y el saludo también para Aurora Sangüesa, que empezó a gritar un saludo, un saludito, luego empezó un saludo y ya parecía, no sé, Super Saiyajin gritando ¡un saludo! Ya te mando el saludo, Aurora, por Dios, que tengo complicaciones y ya lo leímos, sí, ya te mando el saludo también. El saludo para Kevin Ormeño y para toda la gente que nos acompaña. ¿Cuál es la formación que tiene Colo-Colo ahora mismo? Le digo rápidamente. Brian Cortés en portería, línea de 4 en defensa con Óscar Opaso, lateral derecho, centrales Maxi Falcón y Alan Saldivia y lateral izquierdo Eric Bimber. Los tres volantes, César Fuentes, Esteban Pavés y Leonardo Gil como enganche, como 10. Y arriba en el ataque, Carlos Palacios por derecha, que en este caso está actuando más como delantero centro en realidad. Por derecha está Marco Volados y por la banda izquierda, Pablo Parra. Esa es la 4-3-3 que maneja Almirón el día de hoy. El saludo entonces para vos que deja esa pregunta. Y para toda la gente que nos sigue escribiendo en el chat, 17 minutos que tiene el primer tiempo y se mantiene el 0-0. Y cuando ahora precisamente la va teniendo el conjunto de Rosario Centrales con Malcorra por la banda derecha, intentando apoyarse ese con Mauricio, la va teniendo Martínez por la banda diestra. El juego que viene siendo con Elías Ocampo, intentando pasar ante la marcación allí de Bimber. Manda al centro, al segundo palo, muy pasado, no encuentra absolutamente a nadie, la tiene desde el fondo, precisamente es el Torta. Opaso que intenta arrancar por la banda derecha, presionadora por Martínez. El pase por derecha que intenta hacer para Marco Volados, a ver si llega primero que Quintana, la va ganando bien Volados, a pelear, la va al piso también Martínez, y el rebote hace que finalmente le caiga nuevamente al conjunto de Rosario Central para el canalla, que ya va saliendo desde el fondo, y ya va entonces el juego precisamente para el cuadro canalla para el conjunto ruso. Bueno, pues decirlo, ya la perdieron, y nuevamente la tiene Colo-Colo en 17, casi 18 el primer tiempo, sigue el empate a 0 entre Colo-Colo y Rosario Central, y muchos dejando más saludos ahí para Xavi Alonso, para Javier Alonso Zamora Vivar, que dice, le da varios un saludo ahí con muchas os, saludos para él, para Aurora que decía si la molestan, no, es por molestar nomás, no es por criticar, es solamente por aprovechar un poco, dando detalle, un poco ocurrente y todo el asunto, ¿no? Es solamente en buena, todo es en buena. 18 minutos del primer tiempo, sigue el 0-0 y la gente que está muy conectada con nosotros, bicho, no puedo alcanzar a leerlos ni a todos, es impresionante lo del día de hoy. Y eso es lo que nos encanta, que la gente participe, que converse con nosotros, que vayan dejando sus pulgares arriba, que también interactúen, que dejen su voto en la encuesta, también que se suscriban, por supuesto, los que no se han suscrito a BM Deporte, yo no entiendo idea, juego ¿qué están esperando? Active la campanita también para que no se pierdan ninguna transmisión que vamos a tener, ya se va a venir los preolímpicos Venezuela, vamos a tener también ya el próximo mes todo lo que es el tema de la Copa Libertadores, también los torneos de verano que se van a disputar en Coquimbo, el sábado tenemos un amistoso en Santa Laura, juega la Unión, juega con la Universidad de Chile, se viene mucho fútbol de verano, también se nos acerca también la etapa del inicio del campeonato, la verdad, este verano no para el fútbol y acá en BM Deportes tampoco paramos nosotros, Juaco. Así es, no lo hemos detenido en toda la temporada. Si no ha visto las transmisiones, bueno, igual no les culpo, porque en realidad de lo que es de verano no hemos estado mucho, solamente estuvimos con lo que fue el fútbol europeo, el inicio del 2024, por ahí con la Premier, que si la FA Cup, que si la Liga Santander, que si la Supercopa, todas esas cosas más del fútbol del viejo continente, pero yo sé sobra que ustedes son más del fútbol de acá, el fútbol sudamericano. Así que ahí estamos con lo que es el fútbol de verano, con lo que es la serie de Río de la Plata, también con lo que va a ser más adelante esta Copa de Verano que se juega en Coquimbo en finales de enero, y obviamente también la Copa Viña, que de hecho por ahí puede ser que tengamos alguna participación especial, ¿ah? Sí, por supuesto, Copa Viña, justamente va a jugar Colo-Colo, Everton e Independiente del Valle, un triangular ahí en Viña del Mar, bastante interesante, lo mismo en Coquimbo, lindo fútbol se nos viene por la pantalla de BM Deportes. Así es, y todo eso y más, así que los invitamos como siempre a suscribirse al canal. Cuando ahora me dicen por acá, oye, relata el partido, pues si no está pasando nada, ¿qué quieres que haga? Ahora sí ya están pasando cositas, porque será tiro libre para Colo-Colo, y ahora sí, si quiere que relate le digo, porque sí hay tiro libre para el conjunto del Popular, y esta
Huele a peligro, de verdad, bicho. Esta es interesante para el cuadro popular. Sí, buena conexión de Parra, que cada vez que me recordó al Parra al 2023, cada vez que se propuso en atacar, de buscar al 1 contra 1, marcó diferencias. Buena conexión con Gil, que por ahora me parece que en 20 minutos el jugador más claro que ha tenido Colo-Colo. La falta sobre el 5 del Cacique y ahora hay un tiro libre, sí, importante, que me parece que Colo-Colo debe buscar la portería. Ya ha probado de larga distancia en balón en el juego. Y a través del balón parado puede encontrar también un remate. Parece que Carlos Palacios va a ser el hombre. También se acerca al Colorado Gil. Gil que en un momento en Colo-Colo Juaco 2022-2021 anotó varios goles de tiro libre a esa distancia. Cercano a la media luna para que la gente se pueda imaginar. Más ubicado quizás por el costado izquierdo. Me parece que es para un perfil para un derecho. Me parece que es para Carlos Palacios. Y va Carlitos, y teniendo que sacar las manos Fatura Brown, teniendo que mandar el despeje afuera. Finalmente la gente de Rosario Central probó nomás, la tuvo allí precisamente Carlitos Palacios. Salmo muy bien Fatura, la manda lateral, que ya hace precisamente el conjunto Colo-Colo, pero esta sí ya es de peligro precisamente de parte de Carlitos Palacios, bien salvada por Fatura Brown. Sí, la anotamos como quizá la más clara, la más importante de estos 21, casi 22 de partido. Tiro libre Carlos Palacios. Por arriba de la barrera, buscando el segundo palo, está mejor el arquero Jorge Brown, seguro para poder todavía colocarle el cero a la defensa de Rosario Central. Mientras tanto, acá aprovechamos de leer algunos mensajes. Bueno, Lucas Mamani que dice, ¿pueden dar la formación, porfa? Vamos a ir en un momento a eso. También, bueno, decía justamente acerca de lo de Parra, que mencionabas ahí en los comentarios, Picho. Dice, Parra ha sido buen jugador, pero no tanto como para usar las 10 del mago, dice por acá Boque. ¿De acuerdo o no, bueno. Picho? Pero bueno, si fuera por eso hay que cerrarla. No sé si Colo-Colo va a volver a tener un 10 como Jorge Valdivia. Lo de Parra, el número, mira, después esta jugada te sigo, Juaco. Porque venía Palacio, bien cortado el paso de Mariscal Quintana, intenta salir por la banda izquierda precisamente Carlos. Quintana que se la cede para que arranque Malcorra y se manda en velocidad. Allá va Nacho, arranca Malcorra por el sector izquierdo, precisamente es Ignacio, marcado es por Saldivia. Arranca Malcorra, o sea, por fuera lo baja Saldivia. El árbitro dice que efectivamente hubo falta. En lo que marca el juez será tiro libre para el conjunto de Rosario Central por la banda izquierda, con buena chance para el cuadro de Russo. Y hablando de 10 clásicos, Malcorra la definición perfecta, ¿no? Ese pelo que tiene largo atrás de los años 90. Viejo crack, Malcorra. Que gana un tiro libre importante cerca del área de Colo-Colo, más ubicado por el costado izquierdo. Un córner va más cercano al área. Me parece que puede caer la primera gran ocasión del equipo argentino en el partido, que no la ha visto fácil. Se ha visto con un Colo-Colo con mucha intensidad en el primero metro de la cancha. Un Colo-Colo que por ahora ha administrado bien los tiempos y las pausas, que no ha dejado a Rosario Central elaborar jugadas de peligro. A ver qué sucede en el tiro libre, Juaco. Están preparados ya con la derecha Maxi Lovera, con la izquierda Nacho Malcorra. Allá va la ejecución, va Lovera al arco, fuera. Y se va por poquito, termina pegando en el lateral de la portería que no cuenta. Será saque del fondo para el conjunto de Colo-Colo en 23 de la primera etapa. Lo tuvo Maxi Lovera, que amagó comprobar directamente al arco. Dijo, ¿por qué no? Démosle. Y se va por fuera, por poquito. Saque del fondo para Colo-Colo, lo tuvo Rosario Central. Me parece que termina decidiendo por lo que pedía la jugada, el remate a portería, al primer palo de Brian Cortés, que me parece que de todas maneras estaba bien seguro, estaba bien atento el golero de Colo-Colo. La primera clara de Rosario la anotamos entonces, Juaco, minuto 23 del partido, tiro libre de Maxi Lovera, la primera clara de Rosario. La primera, la gran clara, de la más clara sin duda del conjunto del canalla, que por lo menos mete ahí un poquito de sustito en este caso a Brian Cortés. Respondo por última vez a lo que preguntan, en este caso que ha insistido mucho en el mensaje Aurora Sangüesa, porque dice, ¿por qué no por el partido? Si tendría más suscriptores lo veríamos todos. Por supuesto, tendría más suscriptores, tendríamos más gente conectada y todo lo demás, pero es ilegal. Es ilegal mostrar imágenes del partido acá en YouTube, porque existe algo que se llama derechos de copyright, derechos de autor. Nosotros no tenemos los derechos para poder transmitir los partidos. Si fuéramos por eso, obviamente, claro, tendríamos más gente y todo lo demás, pero nosotros nos jugaríamos el pellejo. Básicamente, nos jugaríamos el canal y no queremos eso. Entonces, para mantenernos dentro de la legalidad, nosotros lo transmitimos en este formato. No digo más porque ya es mucho. Ya lo explicamos más de creo que 3-4 veces y había perdido la costumbre de tener que dar ese mensaje, la verdad. Pero bueno, ahí ya tiramos el último mensaje porque hay más
Yo no sigo respondiendo más a esa pregunta. Tenemos 25 minutos del primer tiempo, pero eso no significa que deje de leer el chat, porque ahí justamente a toda la gente que nos sigue escribiendo en el chat le mandamos un saludo, como José Unas Chelitas Ojeda, que dice, los extrañé muchachos. También te extrañamos a ti con tus chelitas, obviamente. Saludos para Aarón Ulloa, que dice, buena cabros, un saludo para ustedes, Joaco, desde Temuco. Aguante Colo Colito. El saludo para Aarón, allá hasta la 9ª región, hasta la región de la Araucanía. Saludos para Cristóbal y para toda la gente que nos acompaña. Tenemos 539 me gusta, bueno, 540 para ser exactos, a 60 de los 600 que dice nuestro CM. Vamos a ver si llegamos a estas cifras y también a ver si llegamos a los 57K, que estamos bastante cerca, muy, muy cerca. Así que quien está acá y no haya suscrito al canal, aproveche porque estaremos con los torneos de verano. Vamos a estar también, obviamente, con el Campeonato Nacional, la Supercopa, que se viene en febrero. Estaremos con el inicio del Campeonato Nacional, con lo que es el ascenso. Y quizás algún que otro torneo se pueda sumar ahí en la palestra. No digo más. No voy a adelantar nada más. Dylan Cotre que pregunta, ¿quién creen que ganan? Eso es precisamente nuestra pregunta que tenemos en la encuesta. Que preguntamos, ¿cómo sale el partido? ¿Lo gana Colo Colo? ¿Lo gana Rosario Central? ¿O van a empatar e irse en este caso a penales? Porque esa es una característica de estos partidos. Si se empata el partido, se va nomás a penales. Nada de repartir puntos ni esas cosas. Eso aquí no existe. El saludo para Gustavo Enríquez que pregunta, ¿sortearán algún premio? Sí, pero con el requisito de que hay que llegar a los 60.000 suscriptores antes de que termine el mes de enero. Así que los dejo invitados a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, para poder ser partícipes, para poder desbloquear este sorteo que obviamente será de mucho peso y de mucho interés para todos ustedes. Cuando intentaba Rosario Central por izquierda, presidente con Sandes, pero bien corta el paso, la defensa era Saldivia, salía por el medio de Fuentes, al centro y encuentras al Colorado Gil, el juego del fondo que viene siendo de Pavés para Eric Bingberg, y en la recepción por la banda izquierda, el que avanza es Eric, la va teniendo Bingberg por el sector izquierdo y se manda en carrera por la banda izquierda, a presionarlo, va precisamente en ese sector es Tomás O'Connor, el juego por izquierda que viene siendo para Pablo Parra, marcado era por la zona de la defensa, Elías Ocampo, que le corta el paso, el balón que se escapa y será de banda, a favor de Colo Colo, tenemos 27 el primer tiempo, sigue el 0-0, pero sigue cierto que ahora parece o da la sensación de que se relajó un poco el asunto en este encuentro acá en el Centenario, o eso, o quiero aprovechar de repente Mufar a ver si pasa algo, bicho. Sí, me parece que se han parejado un poco las cosas en la situación del ritmo, de la posesión. Me parece que Colo Colo sigue siendo un poquito más claro a la hora de atacar. A Rosario le cuesta un poco más, tiene que optar mucho al pelotazo, a saltarse la línea del mediocampo. O'Connor y Martínez no han podido tener mucho contacto. Más que nada, todo el balón pasa por Lovera o pasa por Macorra. Son los dos jugadores que le están dando vida al ataque literal de Rosario Central. Por ahora Colo Colo ganando mucho espacio en la media cancha. Cuando ya la va teniendo en este caso Colo Colo en 27 minutos de la primera etapa. El juego era de Palacio, se equivoca la entrega y ya recupera Rosario Central. Sandes le iba teniendo Lovera, pero bien recupera la posesión nuevamente el conjunto del Popular. Allá avanza Palacio, el pase que el centro queda volado, finalmente le queda para Palacio, donde queda falta, le queda para Carlitos, la tiene Palacios, el bloqueo viene en el fondo de Mayo, le da que el balón era para Opaso, pero finalmente la deja ir y será de banda, va a ser lateral por el sector derecho, a favor de Colo Colo por la banda derecha, cuando estamos en los 28 de esta primera etapa, ahí entregando algunas instrucciones al Mirón, al Torta Opaso, al lateral derecho. Mientras tanto va a venir la ejecución entonces a favor del equipo de precisamente de Jorge Almirón. Va a venir el saque de banda a favor del cuadro popular, de las manos del Torta Opaso. Quien se acerca como opciones, están ahí Fuentes, se acerca también el propio Palacios y Volados. Vamos a ver quién de todos ellos es el que recibe esta ejecución. Se la hace finalmente para Palacios. Viene el avance de Carlitos. La va teniendo Palacios y por dentro. El apoyo al medio que viene siendo para Eric. La va recibiendo Bingberg por el sector izquierdo. Allá va Bingberg. El bloqueo al área. La saca Quintana. Sigue el peligro todavía porque la tiene cerca del área. Palacios que abre por derecha corriendo al Torta. Opaso con el centro al segundo palo. Buscando allá al área. Y va a ser para Parra, pero no llega a cabecearla bien. Le queda para Bingberg. Finalmente lo que cobra es falta. Es infracción de parte de Parra. Me parece que hubo una manita en el control. Será tiro libre para Rosario Central. Intentó avisar Colo Colo, pero no fue suficiente. Salida del fondo de parte de Rosario Central. Qué bien es Palacios cuando se propone ser el líder de ataque. Colo Colo es un jugador que marca muchísimas diferencias. Claro, conciso, vertical, peligroso. Muy buenas las últimas jugadas, los últimos minutos de Palacio. La verdad ha sido claramente el más peligroso en el ataque Colo Colo, a pesar de no estar en una posición muy natural para él, donde lo hemos visto como volante salida, quizás más ubicado por la izquierda, por derecha, hoy día ocupando una posición como el centro delantero, falso 9, retrasándose un poco a la línea del Colorado Gil. Buen partido de Palacios por ahora en casi 30 del primer tiempo. 570 me gustas, estamos a 30 de llegar a los 600, vamos a llegar a esa cifra, los veo capaces de llegar, vaya. El saludo para Carlos que nos dice, vamos Colo Colo, saludos desde Puerto Montt, allá los mando el saludo por supuesto hasta el sur de nuestro país. El saludo para Carlos, para Margarita Villalobos, que varios mensajes ha dejado también diciendo saludos, me llamo Danila, así que bueno, saludos ahí para Danila, y así Margarita Villalobos, pero bueno, costumbres.
Saludos para ella, también para, bueno, Aurora Sangüesa, para Gabriela, para Sin Nombre y para Sebastián González y toda la gente que nos acompaña. 1360 personas conectadas tenemos ahora mismo en simultáneo, 579 me gustas, decía que voy a llegar a los 500, bueno, ya estamos en 580 ya. Vamos por los 600, los veo capaces de llegar a esas cifras. Saludos ahí para Joshua Salgado, que se dice, saludos, me llamo Joshua. Bueno, me intuía por el nombre de usuario, así igual le mando el saludo para Joshua Salgado, para Manuela Barca, que nos saluda desde Rancagua, desde la sexta región. Dime si son latinos, dicen por allí. El saludo para Margarita Villalobos, para Sebastián González conmigo y mucha gente que nos acompaña. Tenemos también cerquita los 57K, ojo, estamos ahí en los 56.399 y ahora se dicen 56.400. ¿Cómo ha subido la gente el día de hoy? Es una locura. Como también sube Colo Colo ahora al ataque, ya se manda por la banda izquierda el Colorado, la va haciendo Gil, el centro al segundo palo, Palacios, el pivote del área, la saca desde el fondo Quintana, el mariscal, le queda el valor a Pavés, el juego por la banda derecha quiere siendo un cobrado, la sede para el Torta, o paso que gana bien la banda derecha, le va teniendo paso el central área, otra vez va sacando de cabeza en el fondo, lo viene haciendo Quintana, a pelear la Balovera que va ganando bien de cabeza, se la cede por el medio, es para Martínez, intenta salir Mauricio, Martínez, ahí con un poquito de presión, pero ahora sí ya manda el balón largo, ganando de cabeza volado, se la cedía o intentaba hacerlo para Pavés, pero lo pilló a contrapié, el balón se fue, será de banda, va a ser lateral por el sector izquierdo para el conjunto Rosario Central, media hora cumplida de partido y la cuenta que sigue sin goles. Sí, pero el partido está entretenido. Colo Colo sigue siendo el equipo más protagonista. Me ha gustado mucho el partido de los laterales, de Bimber y sobre todo el Torto Paso, que se ve con un nivel físico de ese tiempo del Torta que era imparable por el costado derecho. Ha tenido buenas conexiones con Marco Volado también, que se ha visto bastante bien, se ha visto activo. Pero me quedo con el Torta por el carril derecho. Vertical, llegando a línea de fondo. Lo que tiene que hacer un lateral derecho hoy día haciéndolo el Torto Paso de buena manera. Le falta quizás un centro ahí, quizás un compañero que se perfile mejor. A ver en esta Juaco, venía Rosario. Venía con Malcorra, el centro raso, que bien bloqueaba en el paso, era Alan Saldivia. Ya recupera Brian Cortés y sale por el medio con Leonardo, la va teniendo el Colorado. La subida que viene siendo de Gile por el sector central. Apertura por derecha que viene siendo para Carlitos. La va teniendo Palacios. Busca algún compañero, a ver si encuentra alguno, precisamente de sus compañeros de Colo Colo, pero viene jugando atrás finalmente para Maxi Falcón. Ahora sí abre por la banda izquierda, contando por allá es a Eric Bimber. El juego que viene siendo con Pablito, la va recibiendo Parra por el sector izquierdo, se va por dentro, marcado es por Ocampo, va recibiendo Parra, el juego que es para Palacio, lo va teniendo Carlitos, Palacio que abre por derecha para la subida que viene siendo de Óscar Opaso, recibe el Torta, Opaso que se apoya allí con César Fuentes, la va teniendo precisamente, es el Corralero, la va teniendo ahora es Palacio por el medio, recibía o intentaba Parra, le va a quedar para el Colorado, Gil, saca muy bien Sandes, sale de Quintana con muchas complicaciones, sale con todo Rosario Central, falta en ataque que le cometen en definitiva la defensa, Carlos Quintana, el mariscal, será tiro libre para Rosario Central, que ya va a salir desde el fondo en 32, casi 33 de la primera etapa. Aprovechamos el instante de seguir invitando a la gente. Ahí estamos a 3 de los 600 me gustas. Cuidado ahí con la cifra, que estamos bastante bien. Saludos para Martín Vallejo, que nos saluda desde el Maule. Saludos allá a la séptima región, a la región del Maule. El saludo para Pablo Cayumán, para Felipe Morales, quien dice vamos Colo Colo. Saludos para José Leiva, que nos dice saludos para Ian, Aarón y Adolfo, colocolinos de corazón. Saludos para los tres y además para José Leiva, por supuesto, por el mensaje. Y bueno, preguntaban por ahí de qué equipo es el comentarista relator. Preguntaba Javier Collado y la pregunta, bueno, nosotros decimos somos del equipo de BM Deporte, dicho, hay que decirlo. Sí, no hay problema. No hay problema. Somos BM Deportes. Nos encanta el fútbol. Eso. Solamente eso vamos a decir. Exactamente. Nos encanta el furbo. El furbo, que nos tiene tanto enamorados tantos años. Uf, mamita querida. ¿Para qué tener una pareja si ya tienes el fútbol? Te estarás enamorado toda la vida. Parecemos marquetiros, la verdad. Hay que decirlo. Bueno. Seguimos adelante porque ya estamos en los 34 de la primera etapa. Intentando agarrar arriba el Colorado Gil. Peleando era Volados. Le queda el balón para Sandes en la zona de la defensa. Intenta salir por izquierda. Bien la presión de Fuentes que hace que se le vaya el balón y será de banda. Será lateral por el sector izquierdo a favor de Rosario Central. Cuando ya estamos en los 34 minutos de esta primera etapa. Se mantiene todavía la paridad total. Se mantienen las cuentas vacías. Se mantiene el 0-0. El lateral que vendrá de las manos de Sandes. El juego al centro que viene siendo con Mauricio Martínez. Recibe presidente Martínez entre 1, 2, 3. Intenta avanzar por ese sector izquierdo. El juego al centro que viene siendo con Lucas Martínez Tupuy. Intenta salir de la presión de Pavés. Termina perdiendo la posición ante él. Y ya va saliendo precisamente el Popular con Palacios. Apertura por izquierda. Quien recibe es Pablo Parra. Avanza el conjunto Popular por la banda izquierda. Y se manda en carrera. La va teniendo Pablito. Avanza Parra. Frena ante la marcación de O'Connor. Termina jugando al centro para Fuentes. Recibe César. Fuentes que abre por derecha para Carlitos. Recibe Palacios. Abre para Opaso. Recibe por la banda derecha precisamente el Torta. Opaso con el C.
Adiós, pero ¿a dónde va con ese centro, Tortita? Por favor, ¿a dónde apuntó? Será saque del fondo para Rosario Central. Tanto que dijimos antes, bicho, que sí, que es el imparable, que se le recuerda la etapa de Wander, no sé qué diablos más, que este es el que buscamos, pero esa mamita querida, ¿qué rayo fue ese centro, bicho? De verdad, me lo quiero quitar de la memoria, no sé qué fue eso. Sí, no, acá no tengo por dónde justificar a Paso. Centro malo, el segundo palo, perdió la conexión, no hubo receptores. Algo le pasó ahí, sí, en el entremedio de la carrera quedó un poco resentido. No sé si habrá sido una excusa por el mal centro que hizo Paso. Pero bueno, no quita tampoco el mal desempeño que ha tenido en estos primeros 35 minutos del partido. Y déjame decirte, Juanjo, estoy sorprendido. He visto muy bien a Colo-Colo. Lo he visto bien con buena intensidad, pases claros, jugadores que no habían terminado de buena manera el 2023. Bueno, es el primer amistoso. No podemos tampoco hacer un análisis tan grande, pero es un partido con un equipo, recordemos, Rosario Central, último campeón del fútbol argentino, con muchos titulares de ese equipo campeón. Entonces, por ahora es un apretón que por ahora Colo-Colo lo está sacando con ojos positivos por ahora a pesar del 0-0. Sigue 0-0 acá cuando ya estamos en los 36 de la primera etapa. Cuando ahora cuidado que viene Colo-Colo por la banda derecha. Quien recibe volado. Se le apoya por el centro que viene siendo con Fuentes. Cambiando al sector izquierdo que recibe el Colorado. Gil lo bajaba. Nada dice el árbitro. Igual la posición sigue siendo de Colo-Colo por el sector izquierdo. La va teniendo es Eric Bimber que se apoya con Palacios. Recibe Carlos. Avanza Palacios al centro con Parra. De primera muy buena para Bimber que recibe dentro del área. La va teniendo Bimber el centro. Las manos del Fatura Brown que recibe sin complicaciones. Que ya va a salir desde el fondo precisamente para el cuadro canalla. Aprovechamos el instante rápidamente para seguir leyendo algunos mensajes que nos dejaban en el chat. Saludos para Lisette Nilo que dice saludos a Martín Alonso. Bueno, saludos para Martín Alonso y también para Lisette por dejar el mensaje, que creo que nos dejó como 25 mensajes no leídos. Lo siento por eso, pero igual le dejamos el saludo. También para Martín Vallejo, como decía, que decía gracias por los saludos. Agradecidos como siempre que estén con nosotros. Por algo es que nosotros como gratitud leemos los mensajes precisamente del chat. El saludo para José Leiva que nos decía Constitución Maule, es del Colo. Ahí el saludo entonces hasta Constitución. Saludo desde Linares, nos dice Víctor Núñez. San Martín, desde muchas partes del país nos acompaña, lo cual es muy bonito. Y el saludo para De Vichy. Buen intento, me la intentaste colar pero no lo lograste, hombre. Échale más gana a la otra, ¿eh? Porque ese ya la conocemos ya, ¿no? Nosotros no caemos tan fácil, por favor. Cuando ya la va teniendo en este caso Colo-Colo desde el fondo, precisamente viene siendo de Maxi, lo va teniendo Falcón en 37 de la primera etapa, salía por el centro que viene siendo del Colorado, la va recibiendo Gil, en la zona de la defensa se apoya con Alan Saldívar, en definitiva con Esteban Pavés para Brian Cortés, la va teniendo desde el fondo, precisamente es Pavés, nuevamente para Brian, la va teniendo Cortés, salía por el centro que viene siendo con César Fuentes, ante la presión que ejercen ahí, Malcorra y Ortiz, cuidado que se equivoca, Colo-Colo la salida, la va teniendo Rosario Central, el centro que iba a ser de O'Connor y casi le salía el pase atrás, alcanzaron a bloquear desde el fondo y será saque de esquina, será córner para Rosario Central. ¿Cómo se complicaron la salida donde Colo-Colo, bicho? Por piedad. Sí, innecesario lo que intentó Saldívar. Brian Cortés, que me parece que acá corre, pero mucho riesgo con ese pase largo, tanta distancia con Pavés, que me parece que calcula mal el tiempo de recepción de balón. Bien ahí el delantero más O'Connor que viene en la presión y ejerce recién el primer tiro de esquina del partido a favor de Central, Juaco. Y ya se prepara precisamente la fuerza aérea de Rosario Central dentro del área. Allá va el centro, el cabezazo de Sandes. Sí va al área chica, pero sin complicaciones. Se queda con la esférica. El portero Brian Cortés para quedarse con la esférica. Y ya sale rápidamente por la banda derecha corriendo por allá. El Torta va recibiendo paso que frena y intenta hacerla con vertiginosidad, pero finalmente nada de nada. Ya se arma desde el fondo precisamente el conjunto del Popular. Allí el juego que viene siendo en la zona del fondo es de Eric Bimber. Apertura por izquierda que viene siendo con Parra de primeras para el Colorado. Quien recibe skill por la banda izquierda. Marcado era por en definitiva Mayo. También apoyándose con Bimber que avanza por dentro. Bien, va cortando en el fondo precisamente Rosario Central. Que ya va saliendo rápidamente por el sector del medio. Precisamente es Facundo. Avanza Mayo. El pase entre líneas. Intentaba hacer allí para la carrera de Maxi Lovera, pero no lo pilló en velocidad. Y fue muy larga la entrega. Y ya quien recibe es precisamente desde el fondo Brian Cortés. En 39 minutos de la primera etapa que se mantiene el empate 0-0. Acá le iba a leer un mensaje que me había dejado, que me llamó mucho la atención, que decía Javier Collado. Me acuerdo del partido de Wanderers con Antofagasta, la gente siempre decía saludos desde Rusia y de otros países. Dejaron varios desde Nueva York, desde otros lugares del mundo incluso. Y ya Javier Collado se suma un poco, quizás, no sé si meme o no, ahí ya desconozco, pero intuyo que sí, precisamente por el mensaje, porque nos dice saludos desde San Marino. Saludos allá entonces hasta las tierras de San Marino, que a ver si ganan algún maldito partido, alguna vez en su vida.
Saludos para Sin Nombre, para Pablo Cayumán, para Mixulator y para toda la gente que nos acompaña. Como son buenos patrolear y para la ocurrencia los de BM, la verdad, bicho, a mí me encanta. Me entretiene harto. Sí, por supuesto, nos encanta la interactividad que tenemos con nuestra gente, siempre buena onda, eso es lo que a nosotros nos gusta, Joaco. Que haya buena onda, que haya empatía, que no haya falta de respetos, que se sienta siempre que el fútbol predomine. Eso es lo que nosotros queremos en nuestro chat, en nuestra galería virtual, que se converse, que se opine con respeto. Podemos tirar un par de detalles durante el partido, eso no hay ningún problema, Paco. Totalmente, ya nos hizo unos saludos desde Noruega, por acá, Dylan Cotre. Bueno, ¿por qué tantos países nórdicos quizás por arriba? Porque yo ya he leído alguno que otro es de Suecia y así, pero ya dicen Noruega, mamita querida, la tierra de Haaland. Atentos ahora que viene Colo Colo por la banda derecha, volado, buen pase por arriba, recibo pasos, entra al segundo palo, intenta hacer para quien recibe de todas maneras, va llegando ante la marcación allí de Elías Ocampo, termina apoyándose finalmente con Eric Pime para el sector izquierdo, el pase por arriba, bien, va cortando la zona de la defensa, viene siendo de Elías Ocampo, atrás a la defensa para Facundo Macho, termina jugando por el sector del medio, casi con complicaciones Ortiz, pero consigue salir de muy buena manera, apertura por derecha que viene siendo para Elías, va recibiendo Ocampo, atrás en la zona de la defensa, viene siendo para Mauricio Martínez, apertura por izquierda, recibe el libre en ese sector, viene siendo con Agustín Sandes, avanza Sandes, termina yéndose por dentro y termina apoyándose en definitiva en la defensa para que reciba el mariscal, este es Carlos Quintana, el ex hombre de Argentinos, nuevamente con Macho, en la zona de la izquierda, buscando salir por algún sector, siempre Facundo Macho, y cuando ya estamos en 41 del primer tiempo, baja mucho las revoluciones, cuando ahora sí precisamente leo ahí algunos mensajes. Bueno, Héctor Pinto Segui dice, ¿me saludas? Por supuesto, saludos ahí para Héctor Pinto, ahí para Mixuleito que se ríe, dice gracias por el saludo, a ustedes por supuesto por los mensajes, el saludo para Andresito 640 que nos saluda desde Londres, London my friends, nothing bad, saludo para Willy Muñoz que nos saluda escuchándolos desde mi trabajo, el saludo ahí para Willy, ánimo con la pega, ahí si nosotros decidimos de compañía, por supuesto, nosotros más que encantados. Saludos para Key Normeño, para Emilio que dice que nos saluda desde Chile, es nuevo en el canal, saludos para él y atentos ahora Rosario, cuidado, le erró la salida, remate, y va a las manos de Brian Cortés, y ahí va probando de distancia Kevin Ortiz, ante otra salida en falso de parte de Colo Colo, pero atento estuvo Brian Cortés ante el intento de Kevin Ortiz, avisa Central de que esto va a estar más parejo de lo que usted cree en algún momento. Otro error grave, podríamos decirlo, de Brian Cortés, porque tenía por la derecha solo a Opaso, que me parece que era lo que tenía que hacer, decide un pase al medio, cuando sabemos que el reglamento, las cosas que te enseñan en la escuela, nunca por al medio. Lo hace Brian Cortés corriendo mucho riesgo, y otra vez Kevin Pérez asustando a la defensa de Colo Colo en 42 minutos del partido. Cuando ya estamos en el 42 de compromiso, es el ABC del fútbol, es algo que te enseñan desde chico, iba a ser otra cosa, pero no, iba a sonar muy feo, pero desde chico que te enseñan de que nunca hay que salir por el medio, siempre por los costados, y que lo cometan acá. Claro. Ay, eso por lo menos te da una sombrita de ilusión de decir, si estos errores los cometen en el fútbol profesional, nosotros podemos también meternos en ese mundo, ¿no? Que no, habrá que ir a probar, creo que no, una de esas quedamos. Claro, ¿por qué no? Ahí terminó siendo un nuevo fichaje Colo Colo que tanto buscan, porque no encontraron a ninguno. ¿Quién sabe? No es una mala opción. 43 que tenemos el primer tiempo. Pregunto rápido, bicho, ¿cuánto crees que vayan a agregar este primer tiempo? Juégatelo con algún número. 2 minutos. Nada mal, me gusta. Sabiendo que Sudamérica también igual puede sumarle algunos minutitos de más de repente, no creo que tanto, pero está bueno los 2 minutitos. ¿Cuándo el juego viene siendo de parte de Rosario Central? Decía, no has visto, cuéntame. Sí, es que no hemos perdido mucho partido. Tampoco el encuentro nos ha dado muchas ocasiones, que digamos, no sé, tiempo, alguna pausa, no hay cambios, no hay tarjetas amarillas, dos tiros de esquina. Parece que 2, máximo 3 minutos a lo más podría agregar Matías de Armas. De armas que parece que, claro, por ahora ha estado tranquilito la cosa, poquitas faltas, poquita actividad ha tenido por ahora el árbitro principal el día de hoy. Nos saluda desde Copiapó acá Cristóbal Guzmán, el saludo ahí para Cristóbal Guzmán que nos saluda entonces desde el norte de nuestro país, así que le mandamos por supuesto también un gran saludo. Cuando el juego viene siendo de parte de Rosario Central, estamos en 44 el primer tiempo. Bueno, ¿para qué voy a seguir hablando del partido? Así que por ahora no está pasando mucha cosa. Está todo por ahora en el juego desde el fondo. Ahora sí buscando un balón arriba, recuperando volados el pase largo atrás para que reciba Brian Cortés, muy lejos de su propia portería. Recibe Brian, sale el iquiqueño Cortés al centro, ya encontrando es a César. En definitiva es Esteban. La va teniendo Pavés por el sector del medio. Ahí encontrándose al Colorado Gil, atrás para Falcón. Por ahora el juego de toques que viene siendo de parte del equipo de Almirón. Al centro ya recibe César. La va teniendo el corralero, este es Fuentes, apertura por
por derecha para Óscar Opaso. Intentarse por dentro. Le corta el paso a Sandes. Recupera la posición para Rosario Central y ya se manda con Martínez abriendo por izquierda para el Maxi Lovera. Se va por dentro. Lovera, el ex hombre de Racing. Se va por dentro. Siempre Lovera. El pase que es allí por la banda derecha para la subida de O'Connor. Allá abre la banda derecha. Recibe Ocampo. El centro de Elías al área. Lo va sacando bien de cabeza Saldivia. Le queda para Volado que sale bien por el medio contando a Colorado Gil. Corta el paso. En el medio Mauricio Martínez. Cuidado a la salida de parte de Rosario Central que era con muchas complicaciones. Pero recibe finalmente desde el fondo el cuadro canalla precisamente en la zona de la saga por parte de Facundo Mayo. Intenta presionar a alguno de los rivales. Pero termina saliendo con mucha tranquilidad por el sector del medio. Es en este caso Martínez. Cuando ahora sí tenemos los 45 minutos cumplidos. ¿Cuánto más jugamos, bicho Gallardo? 60 segundos más. Solamente un minuto agregó el cuarto árbitro del partido. Kevin Fontes al partido, Juaco. Un minutito. Solamente uno más. No se complicó la vida en este caso el cuarto árbitro. Balón largo para la banda izquierda que recibe Sandes. A ver si puede ser una de las últimas de este compromiso, este primer tiempo. La va teniendo Sandes. El apoyo que viene siendo con Maxi Lovera. Se intenta ir por dentro. Que tiene encima la marcación de Volado. Siempre Lovera. Intenta salir por algún sector de tacón. Le rebota en Opaso. Y el balón se escapa. Y será de banda. Va a ser lateral por el sector izquierdo a favor de Rosario Central. Últimos 20 segundos que tenemos de compromiso. El lateral que vendrá entonces de las manos de Sandes. A ver si la jala última, eso sí. Porque si se demora mucho, en una de esas le termina cortando antes de tiempo la inspiración. Lateral que será de Sandes, buscando por allá en la delantera. Quien recibe es Lucas Martínez Dupuy. El pase atrás, buscando con compañero. El despeje de parte de Fuente, ganando Quintana de cabeza. Se apoya con Mayo. Cuando ya tenemos el 46 y está en zona de Rosario Central. Momento ideal para el árbitro para marcar con los brazos hacia arriba y hacia adelante. El final de esta primera etapa aquí en el Estadio Centenario, acá en Montevideo. Se mantiene todo igual. Se mantiene el empate a 0 entre Colo-Colo y Rosario Central. Con ahí una pancarta del propio Arturo Vidal que ya se habla del posible fichaje de Vidal, que eso, de hecho hay alguien que dejó una pregunta de la opinión acerca de Vidal, de su posible llegada a Colo-Colo, que ya vamos a responder durante el entretiempo, pero de todas maneras los dejamos invitados al show del entretiempo, así que usted ya sabe a qué momento se viene, ya lo adelanté, así que vamos con ello. Mientras los jugadores, los entrenadores, los árbitros y la gente en el Estadio Centenario Montevideo pasan a descansar, aquí en BM Deportes no nos detenemos porque pasamos a lo que conocemos como el show del entretiempo, con el análisis, las estadísticas y lo que se va a venir en este segundo tiempo, todo eso y más, de la voz de mi querido comentarista Vicente Gallardo. El micrófono y el espacio es todo suyo, maestro. Muchas gracias, Juaco, amigo mío. Finaliza entonces los primeros 45 minutos en este Serie Río de la Plata, fútbol de verano, fútbol amistoso acá en Uruguay, Montevideo, y el Centenario es el epicentro donde nos convoca este Colo-Colo 2024, el debut oficial de Jorge Almirón. Debut en los amistosos oficiales, dejémoslo así, de Jorge Almirón como nuevo director técnico de Colo-Colo. Un partido realmente se notó que después de los 25, casi a la media hora, es un partido completamente verano. Me parece que así lo termina viendo ya Colo-Colo y con Rosario Central. Aunque el equipo chileno me parece que termina mostrando una mejor cara, una mejor versión en este primer tiempo. Con mucha intensidad en los primeros minutos, con buenos toques, buenas transiciones, a pesar de no tener caras nuevas, a pesar de no tener incorporaciones. Me parece que, bueno, no vamos a sacar conclusiones, análisis para la temporada, para nada. Acá seguramente vamos a ver muchas caras nuevas, al menos 3 o 4 dentro de esta oncena titular. Hay una que sí, quizás ya es la más inminente, la casi confirmada por todos los medios, y acá en BM no es la excepción. Lo de Arturo Vidal es que es un hecho, ya las especulaciones hay que dejarlas de lado. Arturo Vidal va a jugar en Colo-Colo. Incluso el mismo jugador lo da casi por confirmado en la entrevista que dio hace pocos minutos. Se las voy a leer rápidamente para que ustedes puedan también contextualizar un poco lo que dijo el Rey. Dijo lo siguiente, 2 frases, 2 palabras les voy a mencionar. O sea, 2 citas. Menciona Arturo Vidal, dice: escuché que decían que vuelvo a Colo-Colo porque estoy lesionado y no es así. Vuelvo porque quiero poner a Colo-Colo en el lugar que se merece en Sudamérica. Partimos con eso. Vuelvo porque quiero poner a Colo-Colo, o sea, ya dando por hecho que vuelve a Colo-Colo Arturo Vidal, que también concluye la nota con: y no me compare más con los otros que han vuelto a Chile, porque no es mi caso. Yo no vuelvo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo-Colo, estoy muy feliz. Es inminente, muchachos, Arturo Vidal va a volver al fútbol chileno, es una noticia que me parece que al menos los hinchas de Colo-Colo, y yo creo que la gran mayoría del fútbol chileno tiene que tomarla con el peso que corresponde. No estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando para la gran mayoría quizás el mejor jugador chileno en la historia, con Alexis, con Don Elías, con Salas, con Zamorano, con quién ustedes. Pero de que está dentro del top 3 creo que lo está Arturo Vidal, por todo lo que hizo en Europa, en los mejores equipos del mundo. Me parece que Colo-Colo
no sé, me imagino que va a preparar una presentación al estilo europeo con el Monumental lleno. Me lo imagino, no me imagino solamente a Vidal ahí en conferencia de prensa como normalmente lo hacen los jugadores que llegan a Colo-Colo. Este es un fichaje estelar, es un fichaje distinto, es un hombre que nació en la casa y que creo que dentro de todo, esta llegada de Vidal se dio haber llegado quizás hace un par de años atrás. 1 o 2 años, me parece que Vidal perfectamente podría haber vuelto a Colo-Colo. Me parece que ese paso por Paranaense no le suma mucho. Y en lo personal, acá el comentario, creo que en caso hipotético de haberse ido a Colombia, yo no sé qué le iba a agregar a su carrera. No creo que haber ido a Colombia iba a ser beneficioso. Me parece que era ahora ya. Era ahora ya. Ya el coqueteo con Colo-Colo venía hace años y me parece que es ahora justo donde los caminos se vuelven a unir. Y me parece que va a terminar siendo un fichaje importante. Ahora, y concentrándonos quizás un poquito más en el partido y en la formación titular de Colo-Colo, es dónde va a jugar Arturo Vidal. Porque hoy día Colo-Colo tiene 3 jugadores en el medio campo, al menos esa es la formación que ocupa el 2023, la que estamos viendo en este 2024 y la que normalmente Jorge Almirón también tiene en su esquema. ¿Quién va a salir? ¿Esteban Pavés, el capitán? Yo lo dudo mucho. ¿Va a opacar a Vicente Pizarro? Yo lo dudo mucho. Me parece que el Tricorras Riego, ya lo veníamos comentando en la previa, también con Joaco Giovannini antes del inicio del partido, ahí los muchachos que ustedes nos preguntan por el chat. Me parece que hoy día el que está ahí en alerta es Colorado Gil, o a menos que veamos también un cambio de formación en la zona ofensiva, que saquen a los 3 delanteros, ocupen 2, quizás con 2 volantes interiores. Y vamos a ver cómo puede encajar Jorge Almirón a Arturo Vidal, porque lo tiene que hacer jugar. O sea, si viene Vidal es para ser titular, para ser uno de los líderes que va a tener Colo-Colo dentro y seguramente también fuera del campo de juego. Pero eso lo dejamos como noticia exclusiva de BM. Bueno, ya están también en todos los medios, pero para que lo den hecho, las especulaciones acaban. Vidal va a jugar en Colo-Colo. Obviamente falta la oficialización por parte del club, pero eso no se va a hacer hasta que exista la firma de Arturo, que seguramente se va a dar en los próximos días, o al menos en esta semana. En esta semana se cierra completamente lo que es el traspaso de Arturo Vidal a Colo-Colo después de muchos equipos, Bayer Leverkusen, de la Juventus, del Bayern Múnich, del Barcelona, del Inter de Milán, del Flamengo, del Paranaense, y ahora vuelve a Colo-Colo. No se equivoquen, no les mencioné una carrera del FIFA, no, es la carrera de Arturo Vidal. Colo-Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán. Tremenda la carrera de Arturo, que lo viene a... No sé si se vaya a retirar en Colo-Colo. Él ha comentado muchas veces que también su sueño es retirarse en su equipo de barrio, Rodelindo Román. Vamos a ver, pero de que va a ser un aporte en Colo-Colo, me parece que puede ser un aporte. Antes de entrar al análisis de lo que ha sido ya, enfocándonos un poquito más en el partido, las estadísticas que nos entrega el equipo de BM Deportes de estos 45 primeros minutos. Situaciones de cara a la portería: tenemos 2 por Colo-Colo, 2 por Rosario Central, 2 tiros de esquina, 1 para el equipo chileno, otro para el equipo argentino. Tenemos 2 fuera de juego, 1 para Colo-Colo, 1 para Central, 3 faltas de Colo-Colo, 2 para el equipo trasandino. No hay amarillas y tampoco hay tarjetas rojas en un partido que tiene ambiente de verano, tiene ambiente de amistoso, tiene ambiente de partido bien tranquilo. No hemos visto faltas fuertes, no hemos visto tampoco a los equipos desgastarse en demasía. Colo-Colo en los primeros 15-20 me parece que quiso mostrar una imagen de querer ir a ganar el partido. Y lo hizo, tuvo remate de larga distancia importante con César Fuentes, con Carlos Palacios. Esas son justamente las 2 situaciones que tiene de cara a la portería, y agregándole también un tiro libre que tiene Palacios dentro del área. Pero por ahí pasa, los primeros 25 minutos me parece que fue lo mejor de Colo-Colo. De ahí decayó un poco el partido, no solo también la intensidad, no solo el juego de Colo-Colo. Me parece que el fútbol, el partido en sí, cayó en un pozo de pocas emociones de cara a la portería. Se concentró mucho más en un gallito de quién se podía adueñar con el mediocampo, y me parece que Colo-Colo lo termina dentro de todo ganando ese primer gallito. A pesar de que está el 0-0, he visto mejor a Fuentes, he visto muy bien a Pavés, he visto muy claro al Colorado Gil, sobre todo los primeros minutos, como veníamos diciendo. Achica muy bien los espacios por la zona central Colo-Colo, y eso obliga mucho a Central de optar al pelotazo, a buscar las espaldas de Dupay, de Kevin Ortiz, o buscar sencillamente que el fútbol pase por los pies del 10, del Nacho Malcorra, que me parece que ha sido el hombre más importante del equipo de Miguel Ángel Russo.
Todas las elaboraciones de ataque pasan por el 10, también con Maxi Lubera, que también tiene mucha participación de 3/4 de campo hacia adelante. Pero me parece que terminan siendo los dos jugadores más importantes, más desequilibrantes, más llamativos de este central, que ojo, está con muchos jugadores titulares. Ya veníamos comentando en la previa también que también cuenta con algunas bajas que ya partieron de central. Hablamos, por ejemplo, del colombiano que habíamos mencionado antes con Juaco, de Campaz, que vuelve al gremio, vuelve al fútbol brasileño. Campaz, que fue una de las grandes figuras del torneo argentino y de las grandes figuras claramente también de este Rosario Central, que recordemos que no es menor, es el último campeón del fútbol argentino. Así que es una prueba que por ahora Colo-Colo me parece que la está sacando adelante a pesar del 0-0. Me parece que está mostrando una buena imagen, está haciendo un buen partido, correcto, pero con ambiente de amistoso. No hay que exagerar del todo. Es un equipo de Almirón que bueno, no tiene caras nuevas. El sistema táctico sigue siendo el mismo. Quizá lo novedoso, el llamativo, lo distinto que podríamos ver de este Colo-Colo es respecto al centro delantero. Recordad que tampoco está Damián Pizarro, no está el Bicho Pizarro, no está Jason Rojas, no está tampoco Bruno Gutiérrez, que están bajo el mando del Nico Córdoba por el preolímpico Venezuela, que va a vivir en BM Deporte, para que lo sepan también claramente. Y es ahí donde aparece Carlos Palacios, el jugador que normalmente no lo veo mucho, no lo vimos durante el 2023 o durante su corta carrera centralizado ahí dentro del área, pero ha sido el jugador que en definitiva ha tenido que cumplir de repente a cierto lapso del partido este cupo de centro delantero, aunque la gran mayoría de las veces ocupando quizás las características de Palacio, de retrasar un poco más, de buscar prácticamente la misma línea del Colorado Gil, de que sean ellos dos justamente los dos hombres que lleven el equipo hacia adelante, de que sean los volantes ofensivos. Marco Volados quizás centralizándose un poco más cuando Óscar Opaso pase por la espalda. Es Volados el que también se va dentro del área a buscar quizás un centro al primer palo. Pablo Parra por lo propio, quizás con mayor conectividad, no con tanto dentro del área, sino por fuera, acompañado también el Colorado Gil, el propio Carlos Palacios, que también viene a aportar, y el otro que también está haciendo un buen partido, que a mi parecer es Eric Bimber, con mucho avance en la zona ofensiva, con buenas pasadas por la espalda, con buenas ida y vuelta. Los dos laterales hoy día Colo-Colo bastante bien, me ha gustado Paso, me ha gustado Bimber, me parece cumpliendo las funciones de los laterales, de llegar a la línea de fondo, de comprometerse a la ida y vuelta, de tener conexión con el mediocampo y también tener una buena relación, conectividad también con la zona de ataque. Me parece que por ahí pasan los puntos altos de este Colo-Colo, que no ha pasado peligro, que ha tenido pocos remates a portería. Lo nombrábamos, el de Palacios, el de César Fuentes, el tiro libre nuevamente de Palacios, y me parece que de ahí en adelante Colo-Colo se queda también con pocas ideas de cara a la portería. Y Rosario Central, que también ha tenido poco, que lo venía jugando. Le cuesta mucho elaborar. Tomás O'Connor y Mauricio Martínez, que son el mediocampo de este Rosario Central, no han podido tener quizás un fútbol muy fluido, y eso es lo que comentamos antes, con el poco espacio que le está dejando Gil por la intensidad. Está siendo el primer jugador en ir a la presión. Fuentes con el Pavés también achicando mucho los espacios en esa zona del medio centro. Y es ahí donde tiene que optar rápidamente Central a jugar rápidamente al pelotazo o a jugar a lo que decida Malcorra, que en definitiva termina siendo el jugador que te dé ese último pase, que te dé ese pase al espacio, que te dé ese pase filtrado. Junto a Lovera me parece que terminan siendo los jugadores más importantes de Rosario Central, que ha tenido poco fútbol. No ha podido tampoco mucho por las bandas, ni Sandés ni Ocampo han podido pasar mucho por las espaldas, salvo en el último minuto del primer tiempo. Vimos la primera proyección de Elías Ocampo en zona de ofensiva, pero más allá de eso ha sido un partido que me parece que Colo-Colo lo ha dominado más, ha tenido mayor cercanía a la portería de Brau, ha jugado mejor, ha sido más claro, ha sido más sencillo, pero no ha podido tampoco sobrepasar al rival, y por eso también el 0-0 está como está. Me parece que las emociones se guardan para el segundo tiempo. Ojalá, seguramente vamos a ver en modificaciones, seguramente vamos a ver cambios en Colo-Colo, cambios en Rosario Central, cuando estamos viendo en este momento trabajo precompetitivo de la banca. Eso vamos a nombrar a continuación, cuáles son las alternativas que tiene ambos equipos para este segundo tiempo, cuáles son los cambios posibles que tiene Colo-Colo, que tiene la banca
a Fernando de Paul, tiene a Ramiro González, tiene también a Emiliano Mor, tiene a Brian Soto, uno de los jugadores que habíamos comentado que vuelve del préstamo de Everton de Viña del Mar. No se pudo hacer lugar ahí Brian Soto y termina volviendo al equipo colocolino. Está también Bruno Gutiérrez, está Felipe Yáñez también, que vuelve de Coquimbo Unido. Está Lucas Soto, otro de los chicos interesantes ahí que tiene Colo-Colo en el mediocampo, que todavía no me parece que se le podría dar un par de minutos más a Soto. Es un jugador interesante. No Brian Soto, Lucas Soto, también buen jugador. Está Zavala, Cristian Zavala, que bueno, en la última temporada jugó con Curicó Unido, pierde la categoría con el equipo tortero, pero vuelve a Colo-Colo quizás ahí con la chance también de hacerse un puesto, de hacerse un nombre, de llamar la atención al Mirón y decir, yo puedo ser una alternativa. Me parece que lo puede ser, Colo-Colo, si hay un lugar donde tiene que reforzar, sí, me parece que ese, aparte del centro delantero, si es que Damián Pizarro se va a ir de manera inmediata o se va a quedar los 6 meses que se comenta, es el lado derecho, después de la salida de Solari, e imagínense el tiempo que estoy retrocediendo, le ha costado a Colo-Colo. Me parece que Volados es un jugador que te puede aportar, es un jugador que te puede sumar, pero no es un jugador desequilibrante. No sé si vamos a ver algo mejor que Marco Volados. Me parece que vimos lo mejor de Volados y no es en este momento, lo vimos hace un par de temporadas atrás. Me parece que es un lugar donde Colo-Colo tiene que buscar a alguien determinante, un jugador desequilibrante, un jugador como lo era justamente Solari. Un jugador que te encare, que te busque el 1 contra 1, que te marque diferencias, que tenga esa habilidad de sacarse a rivales ahí en pocos espacios, como lo hacía el argentino que hoy día juega en River Plate. Es un lugar donde Colo-Colo tiene que poner ojo ahí en ese costado derecho, para tener también justamente una buena conectividad con el jugador que está en esa misma banda. Hablamos de Óscar Opaso. Esa dupla Opaso-Solari en su momento era de miedo, la verdad, se conectaba muy bien. Y eso es lo que tiene que volver a intentar recuperar Colo-Colo, esa energía por el costado derecho. Bueno, comentaba lo de Arturo Vidal, que va a ser inminente. Se habla mucho de también qué va a pasar por la posición derecha donde está Óscar Opaso. La información que yo manejo es que hay conversaciones con Felipe Loyola, nada claro, mucho lejos de estar cerrado. Hay conversaciones, recordar que Felipe Loyola es un jugador que se forma en Colo-Colo, ha tenido que dar, entre comillas, la vuelta larga, y en Huachipato me parece que claramente pudo encontrar una solidez, una regularidad, que es lo que todo futbolista necesita claramente. Además que obviamente las citaciones a la selección nacional, todo ese rodaje con el primer equipo de La Roja, le da al jugador otro plus, le da otra motivación, le da otra energía, le da otra personalidad. Me parece que Felipe Loyola, además, me parece por la edad, por el juego que tiene, es un jugador que tiene las condiciones para jugar en Colo-Colo. Pero bueno, en las próximas semanas, en los próximos días vamos a estar ahí en las redes sociales de BM Deportes comentando cómo es el mercado de pases de Colo-Colo, no solamente del equipo popular, sino también de los equipos del fútbol chileno. Juaco, bueno, ya los protagonistas volviendo al campo de juego, estoy intentando visualizar si hay caras nuevas, si hay algún cambio. Veo a Parra, veo a Óscar Opaso, veo a Fuentes, veo a Pavés, veo a Brian Cortés. Me parece que nos vamos a ver cambios para este segundo tiempo en Colo-Colo. Vamos a ver si lo propio va a ocurrir con Rosario Central. Ya vamos a ver, pero ya tenemos silbato del árbitro de armas, el balón que ya se mueve. Comienza este segundo tiempo acá en el Estadio Centenario de Uruguay de Montevideo. Comienza la segunda etapa que ya vives a través de BM Deportes, el lugar donde vienes a vivir más deporte. Y parece que efectivamente no tenemos modificaciones en ninguno de los dos, porque estoy viendo a exactamente los mismos jugadores. Por el lado de Colo-Colo sí que es cierto que no veo a nadie. Por el lado de Rosario Central me da la sensación de que tenemos a los mismos protagonistas, así que nos mantenemos con los mismos. Cuando el juego ya es de parte de Colo-Colo precisamente en los primeros instantes de este segundo tiempo. Muy igual en realidad, un déjà vu de lo que vimos en la primera etapa. El juego desde el fondo que viene siendo de Maxi Falcón, apoyándose atrás es para Brian Cortés. Salida que viene siendo desde el fondo precisamente del iquiqueño. Cortés con Falcón, salida por izquierda que busca algún sector, algún compañero. Termina cambiando a su compañero en la saga para que reciba su compatriota Alan Saldivia. Avanza por dentro y buscaba allí para Gil, que va al piso, pero no le queda a él y le queda para Pablo. Va recibiendo Parra, es marcado por dos, termina apoyándose con Bimber y de nuevo para Falcón. La mueven de un lado para otro, conjunto el popular, precisamente en la zona de la saga. Una más para Saldivia y me parece que podemos confirmar, bicho, no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
Te lo confirmo, Paco, no hay modificaciones en Colo-Colo, no hay cambios en Rosario Central, continúan los 22 protagonistas que arrancaron el partido. Nos mantenemos con los mismos, cuando ahora el juego viene siendo precisamente desde el fondo del cuadro popular, con Maxi Falcone, al centro ya encontrando era para Fuente, la juega primera, pero equivocó la entrega, y ya recuperó la posesión el conjunto Rosario Central, se manda Ortiz por izquierda, era para Maxi Lobeira, frena entre 1, 2, 3, le intentaba marcar y se la quitan, al piso iba Ortiz para tratar de cortarle el paso a Palacios, le queda balón de nuevo, Colo-Colo para la banda derecha, y que se manda a correr es Marcos, arranca Volados y se fue en velocidad del Antofagastino, allá va Volados que se apoya con Palacios, a presionarlo va Martínez, siempre Palacios va por fuera, lo marcaba Quintana, siempre Palacios, se la hace para la carrera de Opaso, llega muy bien, pasa atrás para Parra, le queda balón dentro del área, el despeje de parte de Quintana, sigue el peligro, otra vez la jugada de primera para el Colorado, Gil de derecha abajo, la desvían y afuera, y ya probaba el conjunto del Popular en la primera que ya tenemos de este segundo tiempo, con una muy buena jugada por la banda derecha, la lástima para el conjunto Popular, es que finalmente le rebotó en alguien de Colo-Colo, porque lo que marca el árbitro es que será saque del fondo para Rosario Central, pero por lo menos el primer aviso que da Colo-Colo en este segundo tiempo es muy buena de peligro. Positivo el arranque de Colo-Colo, al igual que fue en el primer tiempo, con mucha intensidad, con bien Opaso nuevamente, marcando presencia en zona de ataque, pasando por la espalda de Marco Volados, hace lo que pide la jugada, al centro, al primer palo, y es Pablo Parra el que alcanza a conectar, pero hay justo un desvío de un defensor de Central que impide el 1-0, porque el balón iba adentro. La más clara del partido incluso la tuvo recién Colo-Colo en apenas 2 minutos y medio de este segundo tiempo. Muy clara sin duda la de este segundo tiempo, de las más claras del compromiso, cuando ahora va a haber lateral para el conjunto Rosario Central recién en el 47, casi 48 partido, 3 del segundo tiempo. Aprovechamos el instante de seguir invitando a la gente a que deje su me gusta, que deje su like, que sabe que nos apoyaría muchísimo en esta transmisión. Tenemos 658, estamos cada vez más cerca de los 700 me gustas en esta transmisión. Los veo capaces de llegar a esas cifras en esta transmisión, en este partido, así que los dejo invitados a que deje su pulgar para arriba, que deje su me gusta, si aún no lo ha hecho, que sabe que nos apoyaría muchísimo aquí en BM Deportes, el lugar donde a vivir más deporte, además de suscribirse al canal, porque estamos en 56.459, estamos muy cerca de los 56.500, así que quien está acá y no se haya suscrito, aproveche suscribirse para no perderse ninguna de nuestras transmisiones, además de activar la campanita para que YouTube les avise cuando estamos en vivo, no se pierda absolutamente nada. Les tiro el dato: ¿sabían que el 75% de la gente que está conectada a nuestras transmisiones no está suscrita? Es bastante alto el porcentaje, así que qué mejor que suscribirse para bajar ese porcentaje y por lo menos quizás dejarlo un 50-50. ¿Qué dices tú? Sí, pero es broma, Juanco, el 75% de las 1.186 personas no está suscrita a BM Deportes. Exactamente. Cuando lo vi yo también quedé con la misma sensación que tú, así como que casi me atraganto con mi propia saliva, no lo podía creer. No, pero ¿cómo? La invitación es para ustedes, muchachos que están del otro lado de la pantalla, a suscribirse inmediato. Ya ustedes están viendo, esto es BM Deportes, así nos gusta a nosotros, con comentarios, con interactividad, con ustedes que puedan comentar ahí en la galería virtual de BM Deportes, con los pulgares hacia arriba, también con muchos votos que tenemos en la encuesta, con más de 4.436. Por ahora presenciando el fútbol de verano desde acá, Montevideo, Uruguay. Epicentro del fútbol en este hermoso estadio como el Centenario, Juaco, ¿no? Colo-Colo 0, Central 0. Exactamente, este 0-0 cuando ahora hay falta en contra de Malcorra, se vendrá tiro libre para el conjunto de Rosario Central. Aprovechamos de leer algunos mensajes que nos caen en el chat, porque esa es otra. Los que se suscriben al canal tienen la posibilidad, tienen la gran ventaja de poder escribir en el chat, así que aproveche la gran oportunidad, porque ahí los leemos y mandamos saludos, como por ejemplo Marcelo Mejías, que pregunta: ¿cómo está jugando Colo-Colo? Ahí ya le vamos a responder la pregunta. El saludo para Mixu Leighton, que nos dice: yo estoy suscrito. Bien ahí, usted es muy bueno. Saludo para Luca Mamane, que dice: alternativa, ¿hay penales? Si es que se mantiene el empate, sí, habría penales, así que ojo ahí. Y bueno, un saludo también para Pablo Molina, que nos saluda desde Quilicula. Un saludo para Cristóbal, para Nicolás Varela, para Sebastián González, para BXLXN37, mamma mía. Y para toda la gente que nos acompaña. Va el tiro libre para Rosario Central, el centro, segundo palo, Quintana, al arco, a las manos de Brian Cortés, que está atento, sin complicaciones. Ya va a salir desde el fondo precisamente para el cuadro popular en 5 del segundo tiempo. Avisaba el mariscal Carlos Quintana, pero atento estuvo Cortés para ya salir desde el fondo. Respondemos rápido a la pregunta de Bosque, que dice: ¿cambió la formación o no? ¿Hubieron cambios? No, te confirmamos que no hubo cambios en ninguno de los dos equipos. Y ahora sí, respondemos a la pregunta que ya antes Mauricio Mejía ha dicho: ¿cómo está jugando Colo-Colo? Lo dejo nomás con su análisis. Sí, bueno, lo comentábamos ahí en el show de entretiempo. Colo-Colo me parece que termina la primera etapa mejor que Central. Primero 25 minutos con intensidad, como en fútbol, claro, pero tampoco sobrepasando al rival.
y algunos errores que tiene que ir mejorando, como justamente vemos el de ahora, el error de Pavés, a ver en esta ataca central, Joaco. Tiene Maxi Lovera, pierde pie y lo bajan, nada, dice el árbitro, será salida del fondo de parte de Colo-Colo, precisamente parte del torto paso, pero en el piso sigue Maxi Lovera, manda el balón afuera para que lo vayan a atender porque quedó muy complicado el ex hombre de Racing, Maxi Lovera en el suelo, tras esa complicación me parece, al tratar de aguantar la pelota con Opaso, me parece que pisa mal Lovera y eso es lo que lo tiene ahora mismo bastante complicado. Sí, queda resentido Lovera, que se va al cuerpo a cuerpo con Opaso en esa disputa del balón, gana el jugador de Colo-Colo y Lovera, entre intentar salirse de la jugada, me parece que termina pisando mal, pero bueno, ya se pone de pie. Buen jugador Lovera, ha sido importante en el primer tiempo, si bien Central me parece que no ha tenido un rendimiento tan correcto en el partido. Junto a Malcorra, sin duda alguna, los jugadores más importantes que ha tenido el equipo argentino en este partido. De los más activos, sin duda. Y hablando de Rosario Central, aprovechamos a saludar a Pablo Menoni, que nos dice, vamos Central desde Rosario Santa Fe. El saludo entonces para Pablo Menoni, que nos acompaña desde allá, precisamente de la Argentina. Y hablando de Rosario Central, viene el ataque, va con Martínez Dupuy. El centro que bien bloqueaba en la defensa. Alan Saldivia, que la manda a saque de esquina. Se vendrá córner por la banda derecha a favor de Rosario Central. Número Bicho Gallardo. Nos vamos al segundo córner de Rosario Central. Será el tercero del partido. Tiene uno Colo-Colo. Tiene dos el equipo argentino. Y allá va en la ejecución, la hacen en corto entre Malcorra y Lovera, va al central área, va sacando bien de cabeza en el fondo, era Eric Bimber, le queda el balón de nuevo a Rosario Central, va al canalla, un nuevo centro al segundo palo, muy pasado, recibe Lovera, la deja botar, y mala y casi mala idea, recibe pegadita la banda, va Lovera frente a Parra, el balón se va a córner, lo que marca el juez asistente, será saque de esquina, será córner por la banda derecha a favor de nuevo Rosario Central. ¿Cuántas llevamos, Bicho? Es el tercero de Rosario. Y nuevamente va por el carril derecho, nuevamente va a venir de los pies de Maxi Lovera. Se prepara la fuerza aérea de Rosario Central dentro del área, entre otros nombres. Ya veo ahí a Quintana, veo a Sandes, veo también a Facundo Mayo, entre otros. Mientras tanto el árbitro, como siempre, protocolario, de que está bueno bailar pegados, pero no se me agarren usted, oiga, que eso está medio prohibido. Allá va a venir la ejecución entonces de Maxi Lovera. Va la ejecución en el centro, al primer palo, raso, va sacando bien desde el fondo. Era parte del Colorado Gil, que no se complicó la vida. La manda saque de banda, será lateral por la banda derecha a favor de Rosario Central cuando ya estamos en el 53 de partido. Tenemos 8 del segundo tiempo y será finalmente ya juego de manos de parte de Rosario Central. Recibía Lovera pero pierde la posesión, aún así le queda balón de nuevo al conjunto de Canallera con Martínez. Cuidaban de la presión que pierde ante el Colorado Gil. Recibe Fuentes, que ya abre por la banda derecha y se manda a correr, viene siendo por esa banda derecha el Torta, a correr Opaso, lo esperan arriba volados Palacio, Gil y Parra. Termina jugando al centro con Fuentes, cambiando de frente a la banda izquierda, encontrando libre en esa zona, intentaba hacer ahí para Bimber, pero bien, ganaba de cabeza y mandaba afuera, sin complicarse. Kevin Ortiz será de banda, va a ser lateral a favor del conjunto de Colo-Colo, que ya va siendo precisamente por el sector izquierdo entre Bimber y el Colorado Gil. El juego que viene siendo con Palacios, atrás de nuevo para el Colorado, recibe Gil con Palacios, ahí buena amague de Carlitos, avanza Palacios por dentro, y termina abriendo la banda derecha, recibe el libre en esas zonas volados, la va teniendo Marcos, el centro de volados al segundo palo, intentaba ganar arriba Parra, pero no llega, le va a quedar el balón de nuevo a Rosario Central, que intenta salir por derecha, era con Ortiz, pierde la posición O'Connor en definitiva con Bimber, y otra vez vuelta a empezar de parte de Colo-Colo, que empieza a dominar las acciones, y atrás para Saldivia cuando tenemos 54 partidos. Ahora sí, Colo-Colo agarró otra vez el ritmo en este segundo tiempo. Sí, completamente. Y cuando anda activo Carlos Palacios es el distinto. Qué media buena vuelta entre dos jugadores, sacándose a los dos defensores de Rosario Central con una facilidad en pocos metros. Insisto, cuando se lo propone Carlos Palacios marca muchas diferencias. Y ahora Rosario, cuidado que viene el ataque, va por el centro, recibe Lovera, se apoya por derecha con O'Connor, O'Connor abajo, fuera, probaba nomás Tomás O'Connor, pero el tiro se termina yendo completamente desviado, será saque del fondo para el conjunto de Colo-Colo, trataba de armar jugada por el medio y Lucas Martínez Dupuy que cedía para un O'Connor que probaba nomás, pero el tiro se fue completamente afuera, saque del fondo para el Popular. Sí, intentó contragolpear rápido Central con Martínez Dupuy. Avanzó, ganó metros, asiste a su compañero O'Connor que tenía más espacio. Decide, me parece, de manera correcta sacar el derechazo cruzado
Lamentablemente para el jugador argentino se va muy desviado de la portería de Brian Cortés. Y atentos ahora Colo-Colo que se manda con Palacios de apertura por izquierda para que reciba Pablo. La va teniendo Parra, marcado es allí por Ocampo. El apoyo viene siendo con Giles, centro de primera Salaria. Va sacando bien de cabeza Quintana. Le queda el balón a O'Connor, que intenta salir desde el fondo precisamente para el cuadro canalla. La va teniendo O'Connor. Cuidada la presión ante la salida de parte precisamente del cuadro de Rosario. Balón arriba que saca bien de cabeza era Maxi Falcón. Le queda el balón a Eric Timber por el sector izquierdo. Tiene encima eran las marcaciones allí de Lucas Martínez Dupuy. Termina jugando atrás para Maxi Falcón. El apoyo en la zona de la saca que viene siendo allí para que reciba Alan. La va teniendo Saldivia en la zona de la defensa. Al centro con Esteban Pavés y atrás para Brian Cortés. Recibe Brian, intenta salir Cortés. Allí va cambiando por la banda derecha. Quien recibe en esa zona viene siendo para Alan Saldivia. Al centro con César Fuentes. De nuevo con Pavés. De primeras por la banda derecha para Alan Saldivia. La presión que era de Malcorra. Atrás de nuevo para que reciba allí en esa zona viene siendo para Brian Cortés. Aquí el juego del Iquiqueño. Cortés con Falcón a la banda izquierda. Recibe libre y termina jugando bien allí en esa zona. Viene siendo para que reciba Carlitos. Palacios que aguanta. Se le venían dos encima. La va aguantando siempre Carlitos con el cuerpo. Siempre Palacios encima. Tenía dos y hace la media vuelta. Se lo había quitado con falta. Eso sí, lo que marca el árbitro. De parte, me parece que fue de O'Connor. Será tiro libre para Colo-Colo. Antes no me lo frena nadie. No me lo frenan a Carlitos. Showtime de Carlos Palacio. Ah, qué buena. Cómo pisa, sacándose a dos rivales nuevamente. Muy similar a la jugada anterior. Buen partido Palacio. Cuando se lo propone, te insisto, Juaco, marca muchas diferencias Palacio cuando lo quiere. Hay una falta. Exactamente, cobró falta el árbitro, me parece que fue parte de volados en ataque, así que será tiro libre para el conjunto de Rosario Central, que ya va armando precisamente desde el fondo, entre Sandes, Quintana y ahora para Fatura, la va teniendo Jorge Brown. Balón en largo, buscando por algún compañero por aire. Arriba ganaba Lucas Martínez Dupuy, pero no le quedó ninguno de sus compañeros. Ya recibe nuevamente desde el fondo precisamente el cuadro del Popular. Allí con Bimber con Parra. Le da presión que es Ocampo, que se viene encima. Le quedaba el balón, eso sí, para Bimber ante la primera cortada. Le queda para el Colorado. Este skill por la banda izquierda. Al centro ya recibe Fuentes de primeras para Palacios. Arranca Carlitos. Se le venía encima Mayonado. Dice el árbitro. Salía desde el fondo de parte de Rosario Central con un balón larguísimo. De parte era de Fatura Brown. Buscando el largo que no encuentra compañeros. Otra vez ya recibe desde el fondo el cuadro del Popular con Saldivia para Brian Cortés. La va teniendo precisamente es Brian Cortés al centro y encontrando a César Fuentes. De nuevo en la zona de la defensa, quien recibe es Alan. Este es Saldivia por el sector de la derecha. Pide a algunos de sus compañeros que se acerquen, pero no encuentran absolutamente a nadie. Termina jugando de nuevo en la defensa para que reciba Esteban Pavés. Estamos en el 58 de partido. Tenemos 13 de segundo tiempo. Se mantiene el empate, se mantiene el 0-0 entre Colo-Colo y Rosario Central. Aprovechamos rápidamente a saludar a la gente que nos sigue escribiendo en el chat, como Vito Andolini, como Marisela Plaza, Dylan Costre, Iván, Cristóbal, Sebastián González, Lucas Mamani y toda la gente que nos acompaña acá en esta transmisión. Tenemos 1.332 personas conectadas, 697 me gustas, estamos a 3 de los 700, que yo decía que podemos llegar a los 700 en poco tiempo, pues ahí estamos a muy cerca, a muy corta distancia de llegar a esas cifras y de llegar a los 56.500. Estamos a 9 suscriptores, así que ya lo veo más que factible de llegar a los 56.500 y llegar a los 700 me gustas. Adelante con los likes, yo los veo capaz de llegar a esos números. Cuando la va teniendo la Colo-Colo por la banda derecha, o paso con Palacio, se le venía encima la marcación allí de Agustín Sandes. Terminó jugando atrás con Saldivia, intentó pasarla por arriba, pero bien cortó el paso. En la defensa era Sandes y será de banda para Colo-Colo cuando estamos en 14 segundo tiempo. Sigue el 0-0 acá en el Centenario de Montevideo, Bicho Gallardo. Sí, no, y te comento al tiro, Joaco, se van a venir 3 cambios en Colo-Colo. Se va a venir Bruno Gutiérrez, veo a Leandro Venegas. No alcanzo a visualizar quién es el tercero. Y también se van a venir 3 cambios en Rosario Central. Momento de cambios en el partido. 4 por lo que veo parece en definitiva para Colo-Colo. Ahí vamos a ir con ello, porque ahora viene Central, va a remata abajo, sin problemas para Brian Cortés, ante el intento por la banda izquierda, quien aparecía era Maxi Lovera, pero el remate raso tenía menos peligro que la sal y el azúcar, sin problemas para Brian Cortés, que se queda con la esférica, y bien veía que eran 4 los que están preparados en la banda, bien decías, era Bruno Gutiérrez, está Emiliano Amor, Venegas, Soto y Zavala. Ahora, ¿cuál de los dos Soto? Eso sí, porque no sé si es Lucas o Brian. Parece que... Sí, ahí me queda la duda. Veo Lucas Soto yo. Uno es Zavala. Uno sí o sí es Zavala. El otro es Amor. Leandro Venegas. Esa peladita no es inconfundible. Totalmente. Parece que el 13 Bruno Gutiérrez. Mientras que en Rosario se va a venir el 39. Se va a venir Federico Oviedo. Con la número 6 se va a venir Comar.
Y el número 8 también se va a venir Franco Ibarra, uno de los jugadores que llegó esta temporada al equipo del Canalla. Exactamente, entonces ahí va a también ingresar uno de los fichajes precisamente para esta temporada de Rosario Central, Franco Ibarra, el volante de 22 años procedente del Atlanta United, volante argentino por si acaso. Cuando la va teniendo ahora Colo-Colo por el medio, el pase de Gil de primera, bien por la banda derecha, recibió paso, la tiene el Torta cerca del área, el pase atrás buscando a un compañero, remate arriba, llegaba de la nada César Fuentes, probó de primeras a ver si sorprendía a alguien y el tiro se termina yendo por arriba de la portería, se salva el conjunto de Rosario Central, probaba César Fuentes, pero el tiro no encontró portería, no encontró arco. Sáquete el fondo para Rosario Central y ahora sí, prepárate, bicho, y prepárense, gente de Deportes, porque se vienen todos los cambios en una sola atacada. 4 o 5 cambios, no sé cuántos son, en solamente una pura tanda. Bueno, vamos a sacar el lapicito, paciencia, porque se vienen muchos cambios. Partimos con Colo-Colo local, entre comillas. Se va Óscar Opaso, ingresa Bruno Gutiérrez, se va Maximiliano Falcón, ingresa Emiliano Amor, se va también César Fuentes, va a ingresar Lucas Soto, se va Pablo Parra, va a ingresar Cristian Zavala, se va Marco Volados, ingresa Leandro Venegas. Los 5 cambios de Colo-Colo. Bien ahí hecha, bien rapidita, o sea, me sacaste el limpio muy pronto, bicho, muy bien ahí. Sí, estuvo facilito. Lo hicieron de buena manera los hinchas de los jugadores de Colo-Colo. Ahora me caí, porque lo de se va O'Connor, Quintana y Mauricio Martínez en Rosario Central. Después de esta jugada te ratifico todo, Juaco. Ahí vamos a ir con los cambios de Rosario Central, los 3 que se ejecutaron en este caso, que estaban listos. Mientras tanto, confirmamos rápidamente entonces en el conjunto de Colo-Colo los ingresos de Emiliano Amor con la 15, el 13 Bruno Gutiérrez, el 28 Lucas Soto en definitiva, el 22 Leandro Venegas y el número 27 Cristian Zavala, reemplazando entonces a Marco Volados con la 11, al 10 Pablo Parra, al 6 César Fuentes, al 16 Óscar Opaso y al 37 Maxi Falcón. Y aprovechamos de también actualizar amarilla para Maxi Falcón, digo. Perdón, la costumbre. Amarilla para Leo Gil. La primera amarilla del partido. 62 minutos del encuentro. Colorado Gil que le pone una patadita ahí a Kevin Ortiz. También se lleva ahí uno de otros los jugadores, me parece que es Ibarra el que se lleva un regalito. El Colo Gil que bueno, volviendo a tiro jugar fuera. Ya quería avisar ahora. En carrera se venía Elías Ocampo por esa banda derecha. Alcanza a desviar a alguien de Colo-Colo porque marca el árbitro es que será saque de esquina. Será córner para Rosario Central por izquierda. Número Bicho Gallardo. Vamos al cuarto tiro de esquina del partido para Rosario. Se prepara Malcorra para ejecutar este tiro de esquina. Vamos a ver con la ejecución entonces para el conjunto Rosario Central. Luego ya actualizaremos el tema de los cambios para Central, que está bastante complicado el asunto. Allá viene la ejecución, se prepara la fuerza aérea de Rosario Central dentro del área. Preparado está Malcorra. Allá va el central área, la saca desde el fondo Gilia, que era el balón ahora para la contra que intenta hacer de Palacios. A ver si se la seguía en carrera, el remata abajo y Cortés, que se queda con el balón sin complicaciones, pero con un susto que se acaba de llevar, porque el tiro era con mucha violencia, con mucha potencia de parte de Kevin Ortiz. Pero atento estuvo Cortés, que se queda con el balón sin complicaciones, ya va a salir desde el fondo, pero buen aviso de parte central, que de distancia no puede perdonar el conjunto del canalla. Mucho peligro. Pero ¿qué pasó ahí? Me pregunto yo. Otra mala salida ahí de Colo-Colo. Me parece que el pase de Amor no fue muy bueno. Lucas Soto que le comprometió mucho al Colorado Gil, que en definitiva era. Y Brian Cortés que tiene que exigirse al máximo. Me parece que termina cobrando tiro libre de todas maneras sobre Gil. Ahí termina entonces cobrando tiro libre para el conjunto de Colo-Colo tras ese falla en la salida, pero bastante importante de parte del conjunto de Colo-Colo, pero menos mal que queda entonces el balón a favor del cuadro popular. Gil con el balón largo a la banda derecha, buscando por allá. Quien recibe precisamente Zavala. La tiene Zavala con buen enganche hacia adentro, la sigue Soto dentro del área. ¡Soto! ¡Y qué paradón del Fatura Brown! Intenta que salvar abajo. Intenta salir desde el fondo Maxi Lovera, presionado por Gutiérrez. Salía por izquierda, equivoca la entrega y recupera nuevamente el conjunto de Colo-Colo por la banda derecha. Buen aviso de parte de Lucas Soto, pero atento estuvo Fatura. La va teniendo ahora Colo-Colo por el medio, la va teniendo precisamente es el Colorado. Gil apoyándose en la defensa, quien recibe es Eric Pimber por el sector izquierdo, abriendo la banda, encontrando por izquierda libre esa Carlitos, la va teniendo Palacios, el 65 partido, se quita, estuvo en esa última por parte de Lucas Soto, se salvó Rosario Central. Muy buena otra vez el costado derecho siendo protagonista. Ahora es Bruno Gutiérrez el que agarra
agarra ese lugar que dejó Paso. Bien Soto, un jugador que te había comentado en el primer tiempo, me parece que hace rato viene pidiendo un poco más minutos, no se le ha dado mucho. Es difícil porque en esa posición está Pavés o está Bicho Pizarro, que tienen desempeños que prácticamente son difíciles de superar. Muy difíciles. Cuando ahora te toca que viene Colo Colo por la banda derecha y se manda otra vez a Bala. Va encarando el área, pasa el medio. Y el corte del fondo de parte era en la defensa precisamente de Mayo. Le queda otra vez a Colo Colo por la banda derecha. Una vez más que se arma. Zavala, el pase que era para Gutiérrez. Se la cede allí para Fuente, para el centro al área. Venegas fuera. Y otra vez Colo Colo que perdona una chance interesante para el cuadro popular. Nuevamente con un Zavala que está bastante activo junto con Gutiérrez. Entraron bien los cambios porque fueron Zavala, Gutiérrez y en definitiva Venegas, quienes casi convierten el primer para Colo Colo. Salía del fondo para Rosario Central en 66 de partido. Cerca otra vez Colo Colo en esta última. Sí, me parece que a partir de ahora, Juaco, vamos a ver otro partido, otro Colo Colo, recuperando la intensidad, revolucionando estos cambios que me parece que claramente para eso ingresan. A ver en esta ataca Colo Colo nuevamente. Y viene no con Gil, recibe el Colorado. Gil que busca el espacio, pero tiene encima a 1, a 2, a 3 de Rosario Central. Termina siendo por izquierda para Eric Bimber. Recibe Eric, el ex hombre de Calera. Bimber peleando contra 1, contra 2. Pues está tratando de aguantar la posesión. Se le va encima a los dos de Rosario Central, pero no recibe. Era Gil, le pasa atrás. Lo bajan y desde el árbitro que es lateral de todos modos. Será de manos a favor de Colo Colo. Se estima la posible infracción en contra del Colorado. Gil será de banda para el conjunto de Colo Colo cuando estamos en el 67 de partido. Se mantiene el empate 0-0, pero ahora, como bien decía Picho, aquí que arranque otro partido. Aquí es la cosa, está un poco distinta de intensidad en este segundo tiempo. Sí, completamente. Me ha gustado el partido de Gil. Si bien no fue uno de los jugadores que quizá no tuvo un buen 2023, al menos en este partido ha tenido una buena actuación. Ha sido importante para el ataque y también muchas veces para la defensiva, para ser el primer hombre que le dé la salida a Colo Colo. Gil ha estado ahí presente. Pero ahora con los cambios, claro, ingresó bien Zavala, que me parece que se va a jugar a muerte estos minutos que va a tener. Quiere convencer a Almirón de quedarse. A mí es un jugador que ya en 2-3 jugadas, Juaco, me queda claro que es un jugador que te puede aportar. En 3 minutos, en 3 jugadas, te hizo más de lo que hizo Marco Volado durante todo el partido. Leandro Venegas acaba de tener la primera clara. La primera clara. Colo Colo no había tenido ningún centro del área y que alguien pudiera cambiar la dirección de ese balón. Y rápidamente Leandro Venegas cumpliendo como se debe ese centro delantero. También bien Bruno Gutiérrez, Lucas Soto. Colo Colo que entra con otro ímpetu ahora con estos cambios. Cuando ahora va jugando desde el fondo precisamente el conjunto Rosario Central. Tenemos 68 partidos, 23 de la segunda etapa. Todo por ahora viene siendo la zona de la defensa de partes de Rosario Central con Mayo. Atrás ya va encontrando esa Fatura Brown. A presionarlo va Venegas y casi se complica Fatura en la salida. Juego que viene siendo con Sandes, va encima. Le queda el rebote de todas maneras. Colo Colo que recupera por el medio. La tiene Carlos, este es Palacio, se le viene encima Elías Ocampo. Avanza Palacio, termina cambiando la banda derecha, buscando para allá para Zavala. Al piso va a cortar en la defensa. Era Agustín Sandes que manda el balón afuera y será de banda. Va a ser lateral a favor de Colo Colo que yace por la banda derecha precisamente es Carlitos. La va teniendo Palacios. Atrás a la defensa va recibiendo es Bruno Gutiérrez. El juego de la zona de la saga que viene siendo con Emiliano Amor y este de nuevo para Alan en definitiva. La va teniendo Saldivia. El juego por el centro que viene siendo allí precisamente con Lucas Soto. Ante la defensa con Saldivia. Pavés va jugando todo por ahora en el sector del medio precisamente el cuadro de Popular. La tiene Lucas. Este es Soto. Apertura por derecha nuevamente con Gutiérrez. Atrás para Saldivia. La va teniendo Alan. Avanza Saldivia por el medio buscando a su compañero. El juego creciendo con el Colorado. La va teniendo Gil por el sector del medio. Apertura por izquierda. Quien recibe libre en esa zona es Eric. La va teniendo Bimber. Arranca por dentro. Bien le corta el paso a la defensa Elías Ocampo. Intenta salir, pero pierde el balón. Pierde el espacio. Pierde absolutamente todo. Será de banda para Colo Colo por el sector izquierdo. Cuando ya estamos cerca del 70 de compromiso. En los 25 de la segunda etapa. Recupera la posición Colo Colo por el medio. La va teniendo es Esteban. Este es Pavés. El pase por dentro. Y hace para Venegas. Y casi conecta con él. Pero finalmente pierde la esférica. Y la posición es para Rosario Central. Precisamente para salir desde el fondo es Fatura Brown. Confirmamos entonces, me parece, Bicho, que con lo que tengo yo, con el tema de los cambios que no habían quedado pendientes, yo tengo 3 cambios en definitiva. Ingresaron Federico Viedo con la 39, el 8 Franco Ibarra y el 6 Juan Cruz Comar. Abandonaron Carlos Quintana, Tomás O'Connor y Mauricio Martínez. Luego yo voy con esa, marcó abajo, se lo acontece el segundo, ¡está gol! Que no cuenta.
fuera de juego de parte de Maxi Lovera cuando ya marcaba el primero el conjunto Rosario Central, pero lo que marca el asistente es que estaba en posición ilícita, así que el gol no cuenta. Tiro libre del fondo para el conjunto Colo-Colo, había hecho gol Lucas Martínez Dupuy, pero estaba en posición adelantada. Bien Malcorra, 36 años tiene Malcorra y pareció un chico de 20 llevándose a Pavés. Ahí es el llamado de atención a Lucas Soto, tiene que venir a acompañar esa jugada, se demora mucho en el regreso. Es Malcorra, buen avance, remate, Brian Cortés ahí que deja un rebote también con muchas dudas y aparecía Lovera. Se van a venir 2 cambios más en Colo-Colo, se va a venir Ramiro González y el número 18 que no alcancé a visualizar bien quién era. Parece que era Darío Lescano, que puede que tenga minutos. Vamos a ver si era Lescano, te cuento si es otro. Vamos a ver ahí con ello, cuando ya se prepara entonces nuevas modificaciones para el conjunto Colo-Colo. Y hablando de Colo-Colo, hay saque de esquina, será córner para Colo-Colo, número bicho. Uno del Popular, el sexto del partido. Tiene 4 Rosario. Este será el segundo tiro de esquina favorable para el equipo de Jorge Almirón. Allá va a venir la ejecución por la banda derecha. Preparado está con la pierna zurda el Colorado Gil. Con la derecha me parece que el que está listo también es precisamente lo que está viendo. Parece que era Lucas Soto. Y quien está preparado y se van a ejecutar ahora mismo los cambios. Se va a lanzar Saldivia uno de ellos. Se prepara Ramiro González. Y creo que el segundo que está preparado es el otro Soto que nos faltaba. Brian Soto. El ex Everton de Viña del Mar. Al final es Brian Soto. Los Sotitos en el medio campo Colo-Colo, interesante. Sebastián Pavés por Brian Soto y Alan Saldivia por Ramiro González. Ahí está entonces la doble modificación que ejecuta el conjunto de Colo-Colo para este segundo tiempo, para esta parte final que va quedando compromiso. Allá va a venir la ejecución del saque de esquina por la banda derecha con la zurda va el Colorado. El centro de Gil a segundo palo, a las manos de Fatura. Se le escapa Fatura, Venegas, gol. Iba a ser gol, pero lo que marca el árbitro es falta en contra de Fatura Brown en el piso Ibarra. El árbitro anuló el gol de Venegas. Se le había escapado de las manos al Fatura Brown. Finalmente todo no queda en absolutamente nada. Sigue 0-0. Invalida el gol finalmente por falta en contra. Me parece que es en definitiva de Ibarra porque a Fatura no lo tocaron, ¿eh? Hay que decirlo. Sigue el 0-0 acá entonces en el Centenario. Bicho Gallardo. Te digo algo, a la hora que hay VAR este gol tiene que ser cobrado. No hay ninguna falta en ningún jugador de Colo-Colo. Acá lo que pasa es que sale a cortar Brown, pisa sin querer a un compañero y al pisar a ese compañero se tropieza solo. Y se le suelta el balón más encima. Era gol legítimo de Venegas. Pero bueno, no hay VAR. No hay nada que corrobore, que dé vuelta la decisión del árbitro. Pero lo que me deja a mí, Juaco, que era el gol válido de Venegas. No vi falta en ningún momento del centro atacante Colo-Colo. Tampoco del otro jugador, algo que estaba dentro del área. Es una jugada que parece era un accidente de la defensa de Central que, bueno, por mal ojo ahí del árbitro termina cobrando falta, pero me parece que era gol válido. Y cuidado Central, ahora va Lovera por fuera, Lovera, bloqueo de parte de Ramiro González. Si viene el cabezazo atrás de Emiliano Amor para apoyarse con Brian Cortés, cuando ya intentaba meter otra vez el susto al conjunto de Rosario Central, al cual también le anularon un gol, recordamos, el gol anulado que fue de Federico Oviedo, en teoría por fuera de juego de Oviedo, pero hay que decirlo, ahora repensamos a nuestro monitor de apoyo, Bicho. Oviedo no estaba adelantado, el que sí estaba era Martínez Dupuy, que teóricamente, según parece el asistente, vio que participó en la jugada teóricamente para bloquearle la vista a Cortés, pero no sé, o sea, Oviedo por lo menos él no estaba adelantado. Sí, quizá interpreta que participa en la jugada porque también perfectamente pudo haber sido Dupuy el que iba a buscar el balón, termina siendo Lovera. Algunas decisiones ahí que, bueno, dejan la duda. Pero bueno, el partido está 0-0 y se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno, va al centro, fuera. Intentaba buscar Lucas Soto por aire, pero en este caso se va completamente desviado. Será saque del fondo para Rosario Central. Y revisamos nuevamente nuestro monitor de apoyo. A ver, en este caso, porque sí que es cierto que Fatura se lleva por delante de su propio compañero. Y parece que lo de Ibarra, más que con Fatura, es con Amor en teoría, que recibe alguna especie de, no sé si bofetada, no sé qué habrá pasado ahí, ya lo vamos a ver de nuevo. Va al centro, primer palo y casi recibió a Colo-Colo, recibe sin problema el portero Fatura Brown, casi conectaba a Venegas dentro del área chica, finalmente se quedó con ella Fatura Brown, cerca otra vez Colo-Colo, el primero en 74 partidos, está muy cerca el conjunto popular. Ojo con Ramiro González, tiene un choque fuerte y tiene un corte en la frente. Adiós. Ojo con Ramiro González, Paco.
Tiene un corte en la frente, está sangrando el defensa de Colo-Colo que acaba de ingresar por Alan Saldivia. Bueno, nosotros vemos acá el monitor, Joaco, mucha sangre, Ramiro González. Tener que ingresar el cuerpo médico. Dios mío. Mira, más que un choque, es el defensor, uno de los defensores de Rosario, que intenta despejar con su pierna derecha. Termina golpeando con la rodilla a la frente de Ramiro González, que metía como podía ese cabezazo. Habla también del ímpetu de Ramiro. No le importó nada, en qué circunstancia, en qué contexto, dónde estaba la pelota. Metió la cabeza ahí donde queman las papas y termina llevándose un golpe fuerte. Me parece que del defensor de Rosario, de Mayo, que también está bien preocupado ahí, se acerca al jugador. Ingresa Wilson Ferrada al cuerpo médico de Colo-Colo. Va a tener que salir un par de minutos y va a tener que salir un par de minutos Ramiro González. Y te digo algo, tiene un corte que yo no sé si lo va a poder dejar seguir jugando Joaco. Es un corte de punto. Es de sutura. Es un corte de punto. Sí, no, lo cortó definitivo. ¿No? Mira, si se saca la mano, saca el parche. Bueno, ahí lo están colocando una venda, pero tiene un corte bastante grande ahí, Ramiro. Seguramente más de un punto le va a tener que poner ahí los paramédicos de Colo-Colo. Exactamente, ahí lo vemos precisamente en nuestro monitor de apoyo, bicho. Mamma mía, la que recibió en este caso Ramiro González. Y precisamente por lo que decías tú, o sea, fue lo de la típica que dicen, que seguramente lo habrán escuchado en algún momento por redes sociales, aquella de un jugador tan aguerrido de que mete la cabeza donde uno prefiere no poner ni siquiera el pie. O sea, así de envalentonado se fue Ramiro González en búsqueda de la pelota, no le importó nada y se terminó llevando en este caso un gol bastante serio. Me parece que fue en definitiva de Juan Cruz Comar, que fue el que mandó el despeje, y claro, fue con la rodilla en donde termina pegando en este caso a Ramiro González. Lo deja con ese corte que me parece que da la sensación de que nos parece que no puede continuar. ¿Está preparado alguien de todos modos listo para ingresar a la cancha en el conjunto de Colo-Colo? Alguien con la casaca número 29 en el conjunto de Colo-Colo. Ya me confirmará, bicho, de quién se trata. Te voy a ratificar inmediatamente. Me parece que es Felipe Yáñez, el hombre que va a ingresar. Seguramente va a ser, sería, qué mala noticia para... Mira, ahí nos llega la imagen cuando le colocan los puntos a Ramiro González. Ah, mamita querida. Ay, Dios mío, qué dolor. La imagen que acabo de ver es fuertísima, nada. Me llegó a doler hasta a mí, Joaco. Con eso te digo todo. No, y también me dio un temblereque de aquellos. Uy, Dios mío. Voy a soñar con eso, voy a tener pesadillas con eso durante la noche, de verdad lo digo. Por favor. Estamos en 78 de partido, tratamos de volver un poco a ver si podemos volver a lo que es el partido en sí. Efectivamente, confirmamos el cambio. Se fue Ramiro González, ingresó Felipe Yáñez. Sí, justamente, ingresa Felipe Yáñez y es Eric Bimber el que va a ocupar la plaza de defensa central junto... Miren esta, que ataca Colo-Colo. Porque ahora viene precisamente el Colorado, la va teniendo Gil, se apoya por izquierda precisamente con el recién ingresado, con Felipe Yáñez. Se da la vuelta ante la presión que ejercía la gente de Rosario Central. El jugador centro que viene siendo con él, en definitiva es Brian, la va teniendo Soto. Atrás a la defensa con Emiliano Amor. Ahí también el conjunto Rosario Central que había hecho doble cambio. Y vamos a confirmar de quiénes se tratan. Cuando el juego viene siendo de parte era de Soto, el pase atrás que equivoca y le queda el balón para Central. Avanza Cervera, se banda en velocidad precisamente el que ingresó allí en la delantera. Era por Lucas Martínez Dupuy, lo baja nada, dice el árbitro. Recupera la posición Colo-Colo en 78 partidos. Ahora sí nomás, Picho Gallardo. Y ahora sí vamos con el cambio. Ingresa Felipe Yáñez, se va Ramiro González. Junto Eric Bimber va a ser el que va a tener que ubicarse como defensa central junto a Emiliano Amor. Felipe Yáñez el que se ubica como lateral izquierdo. Hubo otro cambio en Rosario Central. Se fue Agustín Sandés, e ingresó Agustín Bravo. La cuarta modificación del equipo de Miguel Ángel Russo. Ahí está, y también, como decía, el ingreso de Cervera con la número 9, reemplazando entonces a Lucas Martínez Dupuy. Todos los cambios que ejerció Rosario Central. Sí. Atentos al cuadro del canalla, venía Malcorra que aguanta, buscaba por izquierda. Intentaba hacer allí en esa zona para precisamente Maxi Lovera. Cortaba muy bien en defensa Gutiérrez, la manda fuera y será de banda, va a ser lateral a favor del cuadro canalla cuando ya estamos cerca del minuto 80. Estamos a poco de finalizar el compromiso. El juego viene siendo de Rosario Central por el medio. Cervera lo bajan, falta. Y lo que marca el árbitro de armas. La infracción que fue parte de Emiliano Amor será tiro libre para el conjunto de Rosario Central. Pregunto datos acerca de Cervera, el nombre del 9 y el número del dorsal de Agustín Bravo.
El dorsal de Cervera es el 9, el de Agustín Bravo es el número... Lo estoy buscando, a ver. Agustín Bravo, el 19 de central, Agustín Bravo. El número 19, Agustín Bravo. ¿Y el nombre de Cervera? Porque tengo el apellido solamente. Ahí vamos a ir con ese dato. Vendrá el tiro libre para el conjunto central. Va al centro de Malcorra, al área. Le queda el balón todavía el remate. Que va bloqueando desde el fondo. Le queda el balón todavía para Mayo cerca del área. Ahí el pase atrás que intenta hacer precisamente por la banda derecha. Quien recibe eso. En definitiva se trata justamente de Ocampo. El central área. Va sacando bien desde el fondo otra vez el conjunto popular. Despeje Soto para ya sacarse la presión de encima. Le va a quedar el balón de nuevo al conjunto central. Acá ya decían que se puso emocionante el partido. Y sí, efectivamente se está poniendo interesante. Y recordamos rápidamente a la gente. Si se mantiene el empate a 0, nos vamos a penales. Nada de empates aquí. Si se empata, a penales directamente. Ariel Cervera es el nombre que buscábamos, Juaco. Muchas gracias, Picho. Ahí está entonces ya la información ya ahora sí actualizada, con un montón de cambios. Estas son las cosas que a mí, la verdad, no me gustan mucho los amistosos a la hora de transmitirlos. Obviamente me refiero porque está interesante siempre el amistoso de verano y todo lo demás, pero cuando a la hora de hacer cambios, les toca hacer cambios de a montones. Ay, Dios mío, pero qué dolor de cabeza llega a ser. No, y súmale de repente que ingresa uno que no sé, te ocupa el extremo por la derecha, pero ingresa para jugar como volante o como centro delantero. Ahí sí que te complica todo, porque además te cambia el esquema. ¡Qué paradón de Brian Cortés abajo, teniendo que ir ante el remate de Nacho Malcorra! Ganando bien en el medio del campo, probó nomás ahí con una puntera de puntete, pero salva de muy buena manera Brian Cortés y manda saque de esquina. Será córner para Rosario Central, número Bicho Gallardo. El quinto para Rosario, puntete como tenía que hacerlo, no tenía otra manera de definirlo Malcorra. Jugador más desequilibrante de central, sin duda alguna, el 10, el Chascón. Va a ser justamente él el que va a ejecutar este tiro de esquina. Se prepara ya la ejecución, va al centro de Malcorra al área, la saca de cabeza Emiliano Amor, pedían falta en ataque, el árbitro dijo no, que solamente hubo choque. Será otra vez córner para el conjunto Rosario Central, en el piso Ariel Cervera, que ya se trata ahí de recomponer de a poquito, pero ya está en el piso por ahora, cuando estamos ahora en la recta final de este partido, últimos 8 minutos, y seguramente vamos a ir ya más adelante con el saque de esquinas, mientras se va recomponiendo todavía del golpe en la cabeza Ariel Cervera. Ahora sí ya lo levanta su propio compañero, el propio Mayo. Otra vez córner para Central, número Bicho. Vamos al sexto córner de Central en el partido, otra vez Malcorra. De nuevo Malcorra, va al centro hacia afuera, al área. Quedó el balón todavía para Cervera. ¡Y Cortés teniendo que llegar primero! Teniendo que anticiparse a la aparecida de parte de Ariel Cervera. Ganó muy bien Brian Cortés y llamando el balón largo. A la banda derecha intenta buscar para esa zona. Viene siendo para, en definitiva, es Gil. Recibe el Colorado. Gil al centro ya contando por ahí. Es, en definitiva, para Lucas Soto. El cambio de frente a la banda izquierda. Un pase un poquito desmedido, pero aún así llega. Es Felipe Yáñez, el ex hombre de Coquimbo. Avanzando Felipe. Yáñez jugándola para Carritos. La va teniendo Palacios por el sector izquierdo. Buscando a algún compañero. Termina cambiando de frente a la banda derecha. Buscando libre en esa zona. Es a Bruno. Recibe Gutiérrez en ese sector derecho. El juego con Emiliano. La va teniendo Amor. Otra vez con Bruno. Gutiérrez por la banda derecha. Se apoya allí con Zavala. Al centro para Brian Soto. De primeras con Venegas. Este con Gil. La recibe el Colorado. La va teniendo Gil por el sector del medio. El pase que viene siendo con Palacios. De primeras para Gil. La tiene el Colorado por el medio. El pase para arriba. Muy bueno para Zavala dentro del área. ¡Y cortaba justo en defensa! En definitiva era Agustín Bravo. Y en esta salida del fondo precisamente central. Hace muy buena manera por la banda izquierda. Al piso fue Gutiérrez. Falta. En lo que marca el árbitro de parte de Bruno Gutiérrez. Será tiro libre y además amarilla para Bruno. La segunda amarilla del partido, los dos para Colo-Colo. Había sido amonestado el Colorado Gil. Y ahora es Bruno Gutiérrez el que se gana la segunda amarilla. A ver, nos llega la reiteración. Llega pasado, llega fuerte. Pasado revoluciones ahí Bruno Gutiérrez. Recuerdo una expulsión que tuvo hace no mucho en el término del campeonato. Le criticó mucho, me parece que era contra Audax en la Florida, si no me equivoco. Cuando ya estamos en el 84 compromiso, bien decías entonces, dos amonestados, ha estado limpio, digamos, el partido, poquitas faltas, la falta la verdad tampoco ha sido de gran cosa, la amarilla solamente por el lado de Colo-Colo y por ahora bastante resguardados. Cuidado a Yáñez, que casi complicaba la salida del fondo. Palacio que pierde ante Ocampo, avanza Elías y se manda Ocampo, el pase centro que es para Malcorra, presionados por Amor, arranca Malcorra, apertura por izquierda para la subida allí al centro, buscando a Cervera, no conecta Cervera y se va afuera.
Estaba libre en el segundo palo Ariel Cervera, listo para definir. Tenía todos los servicios, tenía el plato listo, pero la falla en el último instante y se pierde una clara. Rosario Central será saque del fondo para Colo-Colo. La que tuvo Central tenía todo para el banquete y falló en el último instante Ariel Cervera. Las más claras que ha tenido Central en este segundo tiempo. Otra vez todo el fútbol del equipo argentino pasa por los pies de Malcorra, que administra, abre muy bien por el costado izquierdo, pasaba bien Bravo, centro y Cervero por muy poco. Por pocos centímetros no alcanza a cambiar la dirección del balón. Se salva Colo-Colo en estos últimos minutos, que está pasando mucho peligro a comparación de todo lo que fue el encuentro en los minutos anteriores. Y atentos ahora porque van quedando 5 minutos para el final. El juego que viene siendo Colo-Colo por el medio, precisamente desde el Colorado. La va teniendo Gil. El juego al centro que viene siendo allí para Brian. Avanza Soto por el sector del medio. El ex hombre que estuvo hace poquito en Everton. Apertura por la banda derecha buscando por allá esa Zavala. De primeras encontrando en esa zona. Viene siendo precisamente para Cristian. Bueno, juego al centro. Intenta hacer para Lucas Soto, pero bien sacó en el fondo de Rosario Central. La mandan afuera y será de banda a favor del Popular, que sigue allí precisamente a la banda derecha. Quien recibe va a ser Bruno Gutiérrez, buscando a un compañero cercano, ya sea o Lucas Soto, Gil o Brian Soto. A ver a quién de los tres va a terminar esa ejecución. Termina siendo más largo, no sigue encontrando esa Zavala y va a pasarla atrás, pero lo que marca el árbitro, y esto no lo puedo creer. No lo puedo creer que esto pase en el fútbol profesional, diría Bicho. Mal sacado el saque de banda, en lo que marca el juez de armas, y será de lateral a favor de Rosario Central. No lo he visto esto en mucho tiempo. Sí, se equivoca Zavala. Queda con cara de... ¿Estás seguro de lo que estás cobrando? Yo creo que Matías de Armas, me parece que no se equivoca. No lo saca bien Zavala y bueno, reanuda el fútbol central a falta de casi 4 minutos, 3 minutos y medio para llegar al tiempo reglamentario. Y cuando ahora hubo falta de parte de Wingberg, me parece que fue en contra precisamente de Ariel Cervera, será tiro libre para el conjunto de Rosario Central. Y hablando de Central, otro cambio más que ejecuta para esta parte final del compromiso. Y quien se va es uno de los que estaba más activo en esta última parte del compromiso. Se va Elías Ocampo. Sí, se va Ocampo, va a ingresar Burgos. Y el otro que va a ingresar es Peralta, Ramiro Peralta con la 28. Y con la número 26, Santiago Burgos. Son los dos jugadores que ingresan en el equipo argentino. Uno de los que se va es Ocampo y el otro es Kevin Ortiz. Los dos que salen en Rosario. Ahí están entonces las dos modificaciones ahí para corroborar. Ingresaron con la 26 Santiago Burgos y el 28 Ramiro Peralta, reemplazando a Kevin Ortiz con el 45 y el 37 Elías Ocampo. Serían entonces las modificaciones en el conjunto de Rosario Central. Estamos en el 87 compromiso, queda cada vez menos para el final del compromiso. 1744 personas conectadas, 750 me gustas. Aprovecho de saludar rápidamente a Maricela Plaza, Eric Escudero, a Magdalena Solorza, a MXTHZ. Saludos para Brian Paz, para Dognaldo, para Brian y para toda la gente que nos acompaña. Estamos cerquita ya de llegar a los 56.600 suscriptores el día de hoy tan solo. Así que los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que eso es muy importante para nosotros. Además de dejar su me gusta, dejar su like, que sabe que los apoyaré muchísimo en esta transmisión. Estamos muy cerca de llegar a los 800 me gustas. Diego Sandón, que decía que vamos por los 1000, se pasó 3000 pueblos, pero aún así puedo verlos capaces, a ver si lo logran, a ver si lo terminan logrando, un poco loco, pero imposible no es. Así que vamos por esos 1000, 88 y 30 de partido, queda cada vez menos para el final. Pregunto rápido, Bicho, ¿cuánto más crees que vayan a jugar en estos 90 minutos? Mira, ahora quizá en este segundo tiempo veamos un poco más de tiempo adicionado. Tuvimos el accidente de Ramiro González, un par de amarillas y muchísimos cambios. Yo acá me atrevo a decirte unos 5 minutos yo creo que vamos a tener de tiempo alargue. Vamos a ver si estamos acertados. Bien la jugada de Yáñez con Palacios. Avanza Carlitos. Palacios que aguanta. Palacios. Hasta el último momento no lo pudieron cortar. Y la sacó bien desde el fondo Juan Cruz Comar. Salía de Gil con muchas complicaciones. Termina apoyándose atrás con Emiliano Amor. Apertura por la banda derecha. Encontrando el libre en esa zona. Es a Bruno Gutiérrez. Se juega para Zavala. Bien la dejó pasar. ¿Y cómo pasó Zavala? A correr se mandó Cristian. Allá va Zavala con el centro al área. La saca bien de cabeza. En el fondo viene siendo de partera de Juan Cruz Comar. Le queda el balón ahora a Central que avanza por el medio. Precisamente es con el taconcito de
Ramiro Peralta. Atrás para Juan Cruz Comar. Cambiando de frente por la banda derecha. Encontrando por allá al libre en esa zona está Santiago Burgos. La va teniendo el lateral derecho. Siempre Burgos buscando a algún compañero. No encuentra absolutamente a nadie. Ahora se va a hacer la personal. Arranca Burgos. Juega el centro con Cervera. La aguanta y sale bien de la marcación de Amor y se manda a correr. Allá va Cervera. Ataca 3, defiende 3. Se abre por izquierda. Bien la subida por la banda zurda. Allá va el pase ras abajo. Y la saca bien del fondo Eric Bimber. Ante la carrera por izquierda de Maxi Lovera. Sacó Bimber y será córner. Saque de esquina para central. Número Bicho Gallardo. Nos vamos al séptimo córner del partido para Rosario Central, que ha tenido buenos últimos 15 minutos con Malcorra nuevamente involucrado en cada jugada. Cervero, que también ingresó de buena manera. Agustín Bravo también muy bien por el costado izquierdo. Alan Rodríguez, otro que también ingresó con mucha participación. Nos vamos al séptimo córner para Central, muy cerca, pero muy cerca el equipo argentino de dar la sorpresa en los últimos minutos. Se prepara ya la fuerza aérea del conjunto central dentro del área. Entre otros nombres ya veo por allí que se mueve Juan Cruz Comar. También Mayo, vamos a ver a quién le cae. Ese otro Malcorra, Juan Cruz Comar. Le cae el balón dentro del área. Oviedo, no llegó para él. Sin problema para Brian Cortés. 90 minutos cumplidos que ya tenemos. ¿Cuánto más jugamos? Bicho Gallardo. 180 segundos más agrega acá en el Centenario. 3 minutos. Y si sigue así, Juaco, nos vamos a los penales. Si sigue así nos vamos a los penales, así que atentos, porque claro, si termina esto 0-0 no se nos vayan a ir, porque después estaremos con la tanda de penales en caso de mantener este empate a 0. El juego que viene siendo de Emiliano Amor a la defensa, intenta avanzar Eric Bingler por el sector izquierdo, el pase al medio que era para Soto, de primeras con Gil, atrás para Emiliano Amor, la aguanta la defensa del conjunto de Colo-Colo que intenta salir por la banda derecha precisamente con el ex hombre de Vélez, se manda Emiliano, avanza Amor por el sector derecho, intenta presionarle allí, precisamente es Ibarra, intentó el pase al medio pero equivocó la entrega y ya recuperó la posición del conjunto central, se manda en carrera Peralta, al centro para Nacho, avanza Malcorra, el 10 que cambia a la banda derecha con a Ariel Cervera, se viene el ataque central por la banda derecha, Cervera que abre por el sector derecho en definitiva con Burgos, allá va el centro de Burgos, viene el bloqueo en defensa de Felipe Yáñez que manda córner, saque de esquina para central, queda muy complicado ante el cruce Felipe Yáñez, córner para central, número Bicho. Vamos al octavo córner, ha crecido harto estos últimos números para Central, que ha tenido los últimos 7 minutos por lo menos 4 tiros de esquina. A ver si en esta otra vez Malcorra, amo dueño del balón parado en Rosario Central. 10 minutos se agregaron, Juaco, ya estamos cerca del 92, estamos cerquita ya de que se acabe el partido. Último minuto de encuentro, va a venir la ejecución de Nacho Malcorra, preparado está la fuerza aérea, va al centro de Malcorra, segundo palo, Cortés, y sin problema, se quedó con la esférica Brian Cortés, y ya intenta salir desde el fondo precisamente para el cuadro popular, balón largo, intenta hacer para Palacio, pero bien le cortó la defensa, venía siendo de parte, era la defensa de Burgos, balón largo, otra vez para Cortés, y otra vez armarse desde el fondo precisamente para el cuadro del popular, allá va a venir la ejecución entonces cuando estamos en los últimos 40 segundos, salida de Eric Bingber por el sector izquierdo, intentará buscar Malcorra, pero bastante lejos, eso sí, una presión desde lejos, salía del fondo precisamente ahora con Emiliano Amor, otra vez con Bingber, por ahora con paso tranquilo, conjunto Colo-Colo, parece que no va a ir a buscar los penales, a ver si arman una última precisamente el cuadro del popular, o el conjunto Canella si recupera, la va teniendo en el medio, viene siendo de Palacio, precisamente con Gil, al centro de la para Palacio, equivocó la entrega, y recuperó central, el pase Malcorra que es para Cervera, la tiene Ariel Cervera, perdía ante Emiliano Amor, recuperó muy bien Emiliano, le queda por la banda izquierda, viene siendo para Felipe Yáñez, la va teniendo el ex hombre Coquimbo, este es Yáñez, el pase atrás que intenta hacer la defensa, para Eric Bimber, que se saca la marcación de Cervera, se manda en carrera por el sector izquierdo, estamos en los últimos segundos, cuidado el error de Bimber, y justo en el momento en que Bimber se equivocaba en la salida de armas, marca con los brazos hacia arriba y hacia adelante, el final del compromiso, final del partido, más no todavía, no se me vaya, porque con este empate a 0 no va a acabar la cosa aquí, porque ahora, señoras y señores, habemos penales aquí en el Centenario con este empate sin goles. Así es, Juaco, esa es la invitación a las más de 1889 personas que están conectadas con nosotros. No importa que pasamos del 16 al 17 de enero, no importa que ya han pasado la 0-0. El fútbol continúa y en BM Deporte nos quedamos obviamente en vivo y en directo porque se vienen los penales para definir quién va a ser el ganador del partido entre Colo-Colo y Rosario Central. Empate sin goles. Primer tiempo que quizás vimos mejor a Colo-Colo y yo creo que ya en el segundo tiempo, después de los 60... me parece que termina siendo el equipo argentino el que estuvo más cerca de llevarse la victoria. Hay un gol anulado ahí de parte para el equipo argentino, un offside de Cervero. Y en Colo-Colo también hay un gol anulado a Leandro Venegas ahí con polémica. Me parece que el gol de Venegas está mal cobrado. Hay una falta que se cobra que me parece que en definitiva es un propio error de la defensa de Central. Un pisotón del arquero al defensa, se cae, pierde la pelota.
Pero bueno, no hay VAR en este torneo de verano, así que era imposible corroborar y dar vuelta a la decisión del árbitro. Era un partido entretenido a ratos, a muchos otros también con mucho de ese ambiente de amistoso, ambiente de verano. Pero la verdad se nota que de dos equipos que en cierto momento buscaron la victoria, y eso se agradece, le agrega una emoción, le agrega un poco también grado de espectáculo al partido, que no ha tenido mucho, con poco público acá en el Centenario. Con Juaco ahí intentábamos calcular cuánto público. Llegó gente de Colo-Colo, pero no creo que superemos los 2000 espectadores por ningún motivo acá en el Centenario. Y bueno, ahora agregarle este condimento que tiene este torneo, esta serie de Río de la Plata, que acá no, el empate no existe. Acá tiene que ganar uno, alguien se tiene que quedar con la victoria. Por eso nos vamos a ir a los penales. Va a ir Brian Cortés, que es el capitán de Colo-Colo, junto al capitán de Rosario Central, para decidir en qué portería se va a rematar y ya comenzar a elegir quiénes van a ser los hombres que ejecuten los penales, para conocer quién se va a quedar con esta victoria. Vemos a Miguel Ángel Russo ahí dando algunas indicaciones. Mucha arenga, recordemos, es un torneo amistoso, no se van a jugar nada, no se están disputando nada. Pero obviamente no tengo dudas que ambos equipos se quieren quedar con la victoria. Positivas cosas de Colo-Colo. Ambos los dos capitanes son los arqueros. Con Cortés por parte de Colo-Colo y de Jorge Brown por parte de Rosario Central. Cosas positivas de Colo-Colo para los hinchas salvo que están conectados todavía. Hace un tiempo me parece que el ingreso de Zavala muestra que puede ser una alternativa en el costado derecho. Entró, revolucionó, se sintió bien por el lado derecho. Me parece que es una carta. Incluso lo vi mejor que Marco Volados a grande lapso del partido. La importancia de tener un 9. Venegas no va a ser el 9 titular de Colo-Colo, pero ya cuando ingresó Leandro me parece que marcó una diferencia, marcó presencia dentro del área, que era lo que necesita y lo que necesitaba Colo-Colo para el partido. Pero bueno, nos vamos a los penales, Juaco. El primero me parece que va a ser el Colorado Gil, que lo conoce bien a Brown, hombre que tiene muchos años ya en este equipo, último campeón, recordemos. Así que comenzamos la serie de penales. El primero va a ser el Colorado Gil, el 5 de Colo-Colo frente al 1 de Rosario. Juaco, arranca la tanda de penales. Arranca la tanda de penales y vamos entonces el primero, que será para el conjunto del Popular, para el conjunto de Colo-Colo. Preparado el Colorado Gil frente a Fatura Brown. Allá va el silbato de Armas. Va el Colorado, va Gil. ¡Gol de Colo-Colo! El primero del Colorado Gil. Engañado completamente Fatura Brown. 1-0 la cuenta a favor del Popular. Corte al medio, no dudó, no se aseguró. Se va a su palo derecho. Colo Gil pone a Colo-Colo en ventaja a Juaco, 1-0 arriba el Popular. Ahora se viene uno que también fue una de las figuras del partido. Si lo ganaba Central, este es el que se llevaba todos los votos. Malcorra frente a Brian Cortés por el empate a Rosario. Preparado el zurdito, preparado está Nacho Malcorra frente a Brian Cortés, esperando la instrucción de parte de Armas. Allá va Nacho, va Ignacio. Va Malcorra, va con la pierna zurda a pasitos cortos. Malcorra, ¡gol! Gol de Central, empata el partido Nacho Malcorra, engañó completamente a Brian Cortés. 1-1. Pasos cortitos, lo pensó, lo miró, analizó hasta el último minuto. Brian Cortés se decide por su palo izquierdo. Malcorra, con toda esa calidad, con toda esa experiencia que tiene, le cambia el balón al otro lado. 1-1. Anotó Gil, zurdo. Anotó Malcorra, zurdo. Y ahora el tercer zurdo consecutivo. Leandro Venegas, encargado de poner 2-1 arriba Colo-Colo. Todos zurditos, me parece. Parece que esto va de zurditos. Allá va Leandro. Va Venegas frente a Fatura Brown. Va Venegas. ¡Gol! Gol de Colo-Colo. 2-1. Engañó otra vez sin problemas a Fatura Brown. Cruzadita para que no la encuentre Fatura. 2-1. Y con mucha tranquilidad Venegas, hombre que sabe de rematar de los 12 pasos. Hizo harto gol Independiente. En Colo-Colo también facturó un par de veces a través de esta vía. 2-1 lo gana Colo-Colo. Es turno del número 16 de Rosario Central. Me parece que es
Parece que es Rodríguez. Allá va de zurda. ¡Rodríguez! ¡Gol! Fuerte, cruzado al palo izquierdo. Imposible para Brian Cortés, que la había adivinado al lado, pero no alcanzó a llegar. 2-2 la cuenta. Uno de los ingresados en el segundo tiempo, Rodríguez. Y el 2-2. Sí, otro zurdo más, Alan Rodríguez. Lee bien el palo, pero el remate es muy furioso. Es muy buen remate de Alan Rodríguez. Otro zurdo más consecutivo. Mira, parece que se pusieron de acuerdo. Va Eric Bimber en busca del 3-2 favorable a Colo-Colo. Va Eric Bimber frente a Fatura Brown. Todos zurdos en esta tanda de penales. Llevamos 4 consecutivos, este es el quinto. Allá va Eric, va Bimber y la tapó Brown al palo, fuera. Con la ayuda del palo termina siendo fuera el penalti de Eric Bimber, que había sido bien pateada, la adivinó Fatura, salvó, pero el palo le ayudó para que se fuera. En definitiva, se mantiene el 2-2 y Central tiene la oportunidad de ponerse arriba en el marcador en esta tanda de penales. Tapadón de Brown, tapadón. Y qué mala por Bimber, que había hecho buen partido. En un momento tuvo que salir de su posición natural, encargarse como defensa central por la salida de Ramiro González. Lamentable, pero bueno, ventaja, o sea, está 2-2 y ahora la posibilidad de tomar ventaja en el marcador el equipo de Rosario Central. Va Mayo, es diestro, este es el único que rompe la racha. Va Mayo, va Mayo, va Mayo, va Mayo. ¡Tapó Cortés! ¡Tapó Cortés! ¡Tapó Brian Cortés! ¡Sí! Se mantiene el 2-2. Si esta cosa es de puros zurditos, ¿qué hacen los diestros aquí? Aquí no son bienvenidos, sino la tajan penales. Y aquí está la prueba. Mayo la taja, Brian Cortés. Brian esperó hasta el último minuto. Mayo me pareció inmediatamente no es un ejecutor de penales, porque bajó la mirada inmediatamente. Y bien Brian Cortés, a su palo derecho, abajo, seguro. Colo-Colo 2, Rosario 2 a través de estos lanzamientos penales. Se va a venir Emiliano Amor, un hombre que sabe de rematar de penales. Emiliano Amor. Este conoce, va Emiliano Amor frente a Fatura Brown por el cuarto penal de la noche acá en el Centenario. Va con la derecha, va Emiliano, va Amor, al palo y afuera. ¿Y para qué dice que es un especialista en penales? Me lo mufaron, Amor. Le pegó al palo y afuera. Sí, el 2-2. Espero que esto no siga así un buen rato, por favor. ¡Qué farra de Amor! Le pegó al palo y afuera. Mejor me quedo callado. ¿Qué digo? Bueno, había tenido penales, lo había notado en esta decide mal. Y Brown que le agradece al palo porque había ido al otro palo. Pero bueno, 2-2 el marcador. Hemos perdido un poco la eficacia en los penales. Momento de Rosario Central de buscar nuevamente la ventaja. Me parece que es el número 6, Juan Comar, el encargado de buscar el 3-2 favorable a Central. Allá va Juan Cruz Comar por el cuarto penal. ¡Gol de Central! 3-2. Engañado completamente Brian Cortés, pegadita al palo izquierdo, fue al otro lado Brian Cortés y la cuenta está a favor de Central, 3-2 y ahora Colo-Colo está obligado a marcar su penal, si no, adiós a este partido. Así es, no, ya el margen de error no existe y todo queda encargado de Carlos Palacios, después de los 2 remates de Colo-Colo desperdiciados por Bimber, por Amor. Carlos Palacios no puede fallar. Brown que lo viene a inquietar un poquito, quiere que se acabe luego la serie. Palacios y continuamos, o Brown o se acaba todo. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver, porque ya está preparado Carlitos, está preparado Palacios frente a Fatura Brown, se mueve a la izquierda, va Palacios, Carlitos, ¡gol! ¡Gol de Colo-Colo! 3-3 va la cuenta y ahora obligado está Central para marcar, para ganar la serie y Cortés obligado a atajarle o que se le vaya el de Central para que esto siga y siga. Bien remate de Carlos Palacios hasta el último minuto, le cambia el palo a Brown. El palo derecho del argentino, mientras que el golero de Central se va a su palo izquierdo. Momento del número 8, de Franco Ibarra, una de las incorporaciones que tiene Central para esta temporada. El hombre que está cedido desde el Atlanta United, encargado de darle la victoria a Central, a ver por la vía penales. Allá va Franco Ibarra, ¡fuera! La mandó a las nubes Franco Ibarra y esto ya no es buen augurio para su inicio. Si debuta así, me temo lo peor. Se mantiene el 3-3, erró Ibarra y seguimos entonces ahora a muerte súbita. Homenaje a Gonzalo Higuaín.
Pipita. Para que lo puedan Dios mío. imaginar, para que lo puedan imaginar inmediatamente de qué tipo de penal estamos hablando. Por sobre el travesaño, le pega muy abajo. Y oportunidad de oro de Colo-Colo ahora de no fallar, de tomar ventaja nuevamente en el marcador, de quedar la presión para el equipo argentino. Y es momento de Zavala, uno que ingresó bien en el segundo tiempo. Si quiere ganarse la confianza de Almirón, esta es una prueba de ellas. Allá va Zavala, ¡gol! Gol de Colo-Colo, 4-3, se engañó completamente al portero Fatura Brown, cruzadita al palo derecho, 4-3 la cuenta y ahora pone toda la presión en el siguiente que patee en el conjunto canalla. Bien Zavala, bien ingresado, bien en el segundo tiempo, tuvo algunas jugadas bastante buenas. La resolución personal y ahora a través del penal le da el 4-3 a Colo-Colo y la presión, como tú decías, Juaco, que central, si es que falla, se viene el número 9, Ariel Cervera. Si falla, el partido queda acá y Colo-Colo se queda con la victoria de esta serie de fútbol de verano acá en Montevideo, Uruguay. Preparado está Ariel Cervera frente a Brian Cortés. Se le ve un poquito nervioso Ariel. Ahí esperando la instrucción de Armas. Va Ariel Cervera. ¡Arriba! Y se lo llevó Colo-Colo al partido. Lo ahorró Ariel Cervera. Lo advertí de que estaba nervioso. Y ahí se notó otra vez haciendo todo el homenaje a Pipita Higuaín. Pero todavía mejor. Le salió espectacular. Obra de arte del Pipita Higuaín. Por Dios. La mandó a las nubes para despejar el cielo de Montevideo. Y así, señoras y señores, se acaba el partido. Lo ganó los penales Colo-Colo por 4-3 frente a Rosario Central. ¿Quién se ganó por eso? Un abrazo y un